www.carelistro.com. República Argentina 2346. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelistro. Cadol Rapid y Blasca. Proba Electrolyte de agua de la costa. Mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A lo dice, buen día, ¿cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Bueno, el Topo Cáceres. ¿Cómo te va, Topo? Todo bien, Arturo, todo tranquilo. En los años de carrera profesional, ¿qué significa para vos, a título personal, la clasificación a siguiente fase en la Sudamericana, atendiendo el partido ayer a la definición desde el punto penal? Algo muy importante, un logro muy lindo conseguido por el grupo, sobre todas las cosas. Y nada, contento, feliz por este paso que se hizo con el club. Bueno, pero vos venís jugando partidos continuos, hay una diferencia en lo que era anteriormente en tu etapa en Cerro Nacional y lo que es ahora, ¿eh? Sí, la verdad que estoy muy feliz, le agradezco a Dios realmente poder estar jugando, teniendo continuidad que por ahí lo que no hace tiempo no conseguía. ¿Por qué hoy sí y antes no? Y tuve que ajustar varias cositas, creo manejo mejor las cargas de trabajo. Antes por ahí me sobreentrenaba un poco y a lo mejor eso me causaba las lesiones. Hoy en día con los profes me están manejando bastante bien y estoy llegando en buenas condiciones a los partidos. Viejos conocidos ayer en plena disputa, 12 de octubre Nacional. ¿Cómo? No te escuché bien. Que viejos conocidos, digo, de un lado y del otro, digo, ayer en la definición. Sí. La verdad, un partido muy complicado. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Sabíamos la forma, creo que hay mucho mérito también de Pedro, que supo plantear bien los partidos y pudimos sacar el resultado que queríamos. Compañeros, Topo Cáceres. Saludarlo a Víctor Topo Cáceres, y bien decías en la primera parte de la entrevista, el trabajo de las cargas es importante para vos, Víctor, por eso te notamos bien de lo físico. Y la consulta en el segundo tiempo, ¿esa modificación fue por una situación así física o pasó por una cuestión futbolística el cambio, Víctor?
No, tuve una molestia lumbar justamente y entonces creo que no le estaba ayudando al equipo, entonces le pedí al cambio a Pedro. Porque coincidentemente allí se quemaron 2 por la lesión de Ríos y también la tuya, que ya te venía molestando a lo largo del partido. ¿Crees que eso puede complicar por esta seguidilla de partidos que se viene, Víctor, o algo más? Allí de precauciones ese cambio que solicitaste. No, fue un movimiento que hice y justo al hacer el movimiento un jugador de Nacional me chocó y ahí sentí un pinchazón ahí en la parte de la espalda, entonces creo que fue por eso nada más. Por la sensación final de esos 10 minutos del cierre del partido, donde lo tuvieron, iba a ser por allí injusto si lo perdían en la tanda de penales, producto por supuesto del buen trabajo que hicieron a lo largo de la serie, no solo quedaron con esos 10 minutos finales, pero uno se queda con esa imagen final donde lo tuvieron debajo del arco a Nacional, Víctor. Y si decimos que por los últimos 10 minutos creo que no podríamos decir que nos merecíamos, pero la verdad creo que Nacional es un gran equipo, juega bastante bien. Creo que nosotros hicimos bien las cosas, le supimos ser inteligentes, le cerramos los espacios y bueno, tuvimos las chances para hacer el gol. Creo que fue una serie muy pareja, donde ellos tuvieron realmente la posesión de la pelota, pero tampoco fue que no crearon muchas situaciones. Por ahí las más claras inclusive creo que tuvimos nosotros ayer. Atendiendo justamente que era una serie de copa, de por ahí estaba planificado también esto de intentar alargar la definición hasta penales, ver esa alternativa. Obviamente cualquier equipo quiere ganar en tiempo normal, pero no miraban con malos ojos el tema de mantener el 0-0 y llegar a penales, ¿no? Y realmente nosotros queríamos ganar en el partido, queríamos hacer el gol que no valía doble. Inclusive no practicamos penales en la semana porque Pedro quería ganar el partido, pero lastimosamente no se dio y bueno, llegamos a los penales. Y te pregunto lo último sobre la definición. Lo tenían ciertamente estudiado a Santiago Rojas, porque patearon de forma similar en algunos casos. No sé si la información que tenían es que ese es su lado fuerte, donde atajó más penales, o simplemente ahí sobre la marcha iban decidiendo los compañeros. No, creo que los compañeros decidieron sobre la marcha y gracias a Dios decidieron bastante bien. Porque se enfrentaron, Víctor, vos que lo conoces, a una ataja penales. Ayer no estuvo en su noche, pero muy bien para ustedes, porque él tenía un récord importante atrás de atajar penales. Creo que lo conocían, pero anoche no se dio eso. Por supuesto, estuvieron finos tus compañeros, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ayer no fue la noche que íbamos haciendo los penales porque uno de los arqueros que más ataja penales acá en el medio en Paraguay. Entonces creo que los compañeros patearon bastante bien y tuvieron la serenidad también para convertir. El día después, ya con tu lesión, ¿alguna molestia? ¿Hace falta algún control por allí, algún estudio, o no va a hacer falta, Víctor, con la recuperación propia de buscar llegar al fin de semana o esperar por allí el fin de semana y descansar después de esa molestia lumbar que tuviste? No, estudio no creo, igual creo ya, hoy en el club voy a ir a tratarme, estoy todavía con un poco de molestia, así que vamos a ver cómo van estos días para ver si llego para el sábado. Agradecido por este momento, Víctor, y felicidades por esta clasificación. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Víctor Cáceres, el Topo Cáceres, jugador del 12 de octubre. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal, 5377, teléfono 609 y 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Vieron el VAR? Enseguida vamos a ir nuevamente, Jorge, compañero del partido de ayer, lo que viene de Libertad, la jugada de Lucero. Se acaba de subir, no tuvimos todavía la chance de ver aquí porque estábamos justo con la nota 11:30, ahora vamos a Ahí hacer está la descarga, sí. Yo digo nomás, si es pisotón suave, y que vean ustedes, pues vamos a debatir, ¿le pisa o no le pisa? A Lucena, digo. Sí, lo pisa. Pero fíjate en Pozo, Ricardo, ¿verdad? Sí, señor.
Fíjate por Ricardo, lo verbal del VAR, lo que se dicen. Claro. ¿Lo escuchaste vos? No, como dice Bueno, Víctor, por eso te digo, ya vamos a Ahora volver, mismo Luis. se subió, sí. Pichu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información ingresa a shost.com.py y consulta por el programa Cámbialo por un S21. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 ¿Vieron? Estamos viendo, Arturo. Estamos descargando, señor, allí estamos viendo el video. Bueno, ya estamos. ¿Cómo te va, Edgar? Felicidades, congratulaciones, que pasaron a la siguiente fase. Hola, buenas tardes, Arturo, para vos, tu equipo de trabajo y la audiencia. Sí, muchísimas gracias por las felicitaciones. Realmente estamos muy contentos, ¿verdad? Muy contentos. Y estamos muy agradecidos por todo este momento que estamos pasando, ¿verdad? El plantel de jugadores, cuerpo técnico, creo que se han esmerado, han dado lo mejor de sí en todo este tiempo, ¿verdad? Y bueno, nos están dando este momento inolvidable para todos nosotros los dosistas y los itagüeños. Así que con el presidente el 12 de octubre, Edgar Monge, hay cosas las deportivas, me expreso mal, no hay cosas, son hechos. En lo deportivo, en lo económico, en lo que pasó 12 de octubre desde el COVID y a esta segunda parte ahora luchando la permanencia en la categoría. Es un poco una mezcla de todo, a lo que se le agrega, y esto tienen que resolverlo, analizarlo, reflexionarlo en lo económico, cuando se va a recibir $900,000 por pasar a la siguiente fase, doctor Edgar Monge. Sí, por supuesto, ¿verdad? Gracias a Dios y el esfuerzo de todo, de lo que conformamos la familia dosista, desde los funcionarios, el cuerpo técnico, los jugadores, mis compañeros directivos, los socios, ¿verdad? Que estamos enmarcados en este proyecto, ¿verdad? De que es una realidad de que nosotros venimos arrastrando problemas de muchas aristas, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos en la lucha y estamos sobreviviendo y estamos por buen camino, ¿verdad? Estamos muy convencidos de que estamos por la senda que corresponde, ¿verdad? Y bueno, en este momento inolvidable para nosotros, ¿verdad? Y eso nos da la más fuerza para seguir trabajando. Claro, yo estaba tocando el tema de lo económico, porque después lo van a analizar de qué manera vendrá la distribución por objetivos de los $900,000 a ser recibidos por pasar a la siguiente fase, doctor. Sí, así mismo es. Creo que nosotros estamos en esa temática y de hecho el plantel de jugadores y cuerpo técnico han hecho el esfuerzo sobremanera y se merecen todo, ¿verdad? Nosotros hemos llegado a un acuerdo de cómo se va a ir distribuyendo eso y gracias a Dios este grupo de gente también creemos, ¿verdad? Con todos los hechos que nos han dado, nos han demostrado de que se sientan parte de la institución, se sienten identificados con la institución y bueno, nos están dando una mano muy importante para que institucionalmente podamos mejorar en todos los sentidos. Y en la definición del punto penal, y disculpame la pregunta, la indiscreción, ¿tenés cábalas, doctor? Y la verdad que no, cábala no la tengo, ¿verdad? Pero sí soy bastante introvertido en ese punto de vista, ¿verdad? De que me comían los nervios, eso no lo puedo negar, ¿verdad? Porque en los tiros penales realmente muchas veces se juega mucho la suerte. Si bien es cierto, el plantel de jugadores que tenemos, ¿verdad? Hay mucha calidad. El rival deportivo de turno que estábamos teniendo enfrente tiene su trayectoria copera, ¿verdad? Pero nosotros en el equipo teníamos jugadores con mucha trayectoria, con mucho peso y eso nos daba una relativa tranquilidad, vamos a decirlo por decir, ¿verdad? Pero me costó muchísimo, sufrí muchísimo, así como los compañeros que me estaban acompañando allí.
¿verdad? Y gracias a Dios pudimos sacar adelante con un triunfo. Bueno, cuando Walter Klarman logra el penal, ¿cruzaste los dedos después para lo que venía? Esa y otra más. Esa y No, otra por eso más. te preguntaba, las sensaciones que estaba teniendo, es muy emotivo, cruzaste los dedos, ¿qué hiciste cuando malogra el penal Walter Klarman? En ese momento. Y mira, y en ese momento sí, cruzar y recordar más que nada a todos los ángeles del Club 12 de Octubre y bueno, rezar y esperar de que termine nomás ya la tanda de penales y que seamos nosotros los ganadores. Bueno, y a esperar el viernes el rival de la Sudamericana lo que viene, doctor Egarmón. Sí, así es. Tengo entendido que este viernes se sortean los grupos y ojalá que podamos seguir adelante, de que nosotros vamos a estar trabajando de la mejor manera posible, eso póngale la firma. Vamos a tratar de hacer como siempre de la mejor manera el trabajo y representarle al fútbol paraguayo de la mejor manera posible. El 12 de octubre es una institución con mucha trayectoria y si hay algo que reconocerle a esta institución es de que ante tantos tropiezos que tenemos, ¿verdad? Tenemos una capacidad impresionante de levantar la cabeza y seguir adelante y llegar a los objetivos. El sábado contra Olimpia. Un partido muy difícil, ¿verdad? Un partido muy difícil, pero son dos torneos que tenemos que enfrentar, eso estamos conscientes. Esperamos que el plantel se pueda recuperar de la mejor manera posible y podamos dar un buen partido y sacar un resultado favorable. Doctor, muchísimas gracias. Transmitirle a todo el plantel, cuerpo técnico, simpatizante, hinchas, socios del 12, las congratulaciones. Excelente por donde se lo mire. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias, Arturo, y hasta muy pronto. Adiós, el doctor Edgar Monjes, presidente del 12, y entramos en la polémica. ¿Fue penal? ¿No fue penal? Ya volvemos. Tema Lucero. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 358 puntos en todo el país. O realiza tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar bun de mostaza con delicioso bacon crujiente vallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Escuchamos el bar, ¿ustedes qué dicen? Sí. Tenemos disponible para darle play, dice Gustavito. Pero ustedes ya tienen una idea de lo que van a decir, ¿verdad? Sí. Porque ya vieron la jugada. Ya vimos Ya la jugada. discutimos incluso acá antes. Y bueno, y para, yo te aseguro una cosa y te firmo. Para Víctor Villalba no fue penal. Así es. Y Yo- para Ricardo fue penal. Sí, Y para Jorge fue penal. penal. ¿Viste? Penal. Y para mí también es penal. Escuchemos. Quiero ver esa última acción. No reanudes, por favor. Esa última acción. No reanudes. Ahí está. Tranquilo, Mauro. Sí. Ahí está. A ver. Ahí está. Hay un pisotón antes. Fíjate, por favor. ¿Puedes describir, Paul? ¿Qué fue lo que vio? Paul, Hay un pisotón en la pierna con la Paul. pierna derecha. ¿me puedes describir lo que Otro. viste? El jugador recibe el balón y siente el contacto y se tira para adelante. ¿Pudiste haber algún contacto en algún lugar, Rodney? Mínimo. Lo Ok. mínimo en el pie derecho. Ok, a ver, para atrás. Dale para atrás. Para atrás, dame velocidad normal, una toma amplia, dame. Una toma amplia. Vamos a una toma amplia. Deja seguir. Ok, perfecto. Para mí hay un contacto, pero es por acción del juego. El jugador en ningún momento intenta agredir al jugador. Seguimos, Paul. Gracias. ¿Y después? Para mí es penal, pero... ¿Explica por qué, Ricardo? Porque lo toca a Lucena cuando Lucena intentaba controlar el balón. Lo toca, lo pisa. Y este tema de intensidad media, baja, leve, toque, que no...
yo la verdad que no entiendo más, Arturo, porque si se tiene un solo criterio y todas las jugadas similares a la de Lucena no son penal, entonces yo, bueno, digo, no es penal porque el partido anterior y el partido anterior y anterior no se cobró una jugada similar. Pero si una es sí y otra es no, entonces crea mucha duda, por lo menos en mí crea mucha duda. Para mí esta es penal. ¿Vos, Jorge? Para mí, sí, lo termina pisando, lo desestabiliza el jugador cuando va buscando el control y el audio dice pisotón mínimo. ¿Cómo hace un pisotón mínimo? Entonces tiene un pisototito, tiene que decirle la video. Si es pisotón, no hay mínimo, ¿verdad? Y esto en la mitad de la cancha es tarjeta, inclusive. Sí, normalmente una acción similar fuera de cualquier zona del área es penal. Y más con las sanciones que últimamente veníamos observando en anteriores fechas. Para mí debió ser penal. Niño, Ricardo y vos, Víctor Villalba. Para mí no es falta porque no todo contacto tiene que ser falta, porque comparto lo que decían los árbitros, el pisotón es mínimo, se da de forma accidental, ambos jugadores a la carrera rumbo a la pelota, no hay intención de Joel Jiménez de pisarlo a Lucena. Yo comparto lo que decían los árbitros, incluso en el VAR el análisis con el cual cierra Juan Benítez la conclusión del tema. ¿Qué dice? ¿Cómo cierra? No, y cierra diciendo que es una acción del juego. El contacto se da por acción del juego y el pisotón es mínimo. Acá está. Para mí hay un contacto que es por acción del juego. El jugador en ningún momento intenta agredir al jugador. Juan Gabriel Benítez es el mismo que dijo que el penalazo que le hacen a Mariño no fue penal. Cuando Izquierdos lo toca. Pero esa es diferente. No, esa le cruza sí, pero el para él fue completo. leve también. No, contactito, leve, Esa es diferente. Esa le cruza el Imagínate. Para mí hay un contacto, pero es por acción del juego. El jugador en ningún momento intenta agredir al jugador. Seguimos, Paul. Yo comparto esa frase final. Nadie quiere agredir a nadie. Si vos lo pisás, lo pisaste. Mala suerte, lo pisaste. No. Es igual que viene un centro y vos abrís los brazos. Vos no querés tocar la pelota. Nadie va a buscar. Te pega la mano y es penal. De forma accidental, pero se dan así. Se dan los pisotones, varias situaciones. No, pero entonces no puede más haber contacto en el fútbol. Pero hay varios pisotones accidentales que terminan en penales. Y ese tipo de situaciones. No deberían. Para mí no deberían. Pero entonces se tienen que poner de acuerdo, Víctor. No, y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Esta misma jugada el otro domingo va a ser penal. Y sabes, Arturo, no quiero ser malo ni tirar leña al fuego, pero ¿sabes quién es el árbitro que cobró el domingo? Paul Benítez. Paul Benítez, sí. El mismo a quien Chiqui se refirió en una conferencia de prensa y después dijo, y rencoroso, lomita. Justo en un partido ante Sol había sido esa polémica, porque terminaron 0-0, un partido donde... Hubo dos o tres expulsados, pasó de todo, exactamente. Sí. Yo sí puedo opinar sobre esa jugada. Por supuesto. Claro. Pero así no tampoco. Para mí le pisa la pierna derecha, a Lucena la pierna derecha el jugador de Sol. Jiménez. Joel Jiménez, sí, el pie derecho. Es lo que yo veo. Sí, el pie derecho. Es lo que yo veo. Sí. Yo veo que le pisa. Claro. Ahora, ¿cómo usar otra cosa? Me decir la intensidad, y ahí comparto con Ricardo y Jorge, ¿cómo vamos a ver qué tipo de intensidad? Yo le pisé y está. Exacto. Es decir, para mí, intentó pisarlo. Para mí sí, igualmente. Sí, claro, también. Claro, o sea... No, yo no creo que él intentaba pisarle. Él intenta evitar que el jugador... Intenta correr hacia la pelota. No, el jugador intenta evitar que Lucena pero ese pisotón, ¿a qué lleva? No, pero el pisotón, ¿cómo se da? Claro. Y lo pisa. Los dos corriendo rumbo pero a la se da, pelota. yo le voy a pisar a él. Claro, lo pisó. O si no, pues no es pisotón. Claro. Vamos a buscar un sinónimo. Saquemos el pisotón a Lucena. ¿Qué hace? Claro. Es decir, ¿qué hace buscándole la pierna al rival? No, yo no creo que Pero bien, yo no quiero ser dueño de la verdad y pedir que respeto a Víctor Villalba. Yo creo que fue accidental el contacto, que él va en dirección a la pelota y el pie cae sobre el pie. Pero vamos a suponer que sea accidental y le traba y le pisa, ¿no es penal? Para mí sí. Bueno, vamos a un accidente. ¿El accidente qué es? Busquemos un accidente. No es provocado, no. Pero eso se llama accidente. Sí. Porque no es provocado, es accidental. Pero ocurre que chocaste vos y se registra el accidente. Claro. Hacemos un paralelismo de que es un accidente. Le tocaste. No, yo no le quise tocar, yo quise desviar con mi auto a la izquierda y él se metió. Pero le chocaste, sí, pero accidental, ¿se entendió? Claro. Un accidente que es falta para mí, para dejar en claro, un accidente que es falta es cuando un jugador llega a destiempo. Por ejemplo, la pelota ya pasa de largo y el jugador lo cruza con todo con el pie. Pero este no es el caso, Esta es diferente. Le pisa. Sí, lo pisa, acá no hay duda. Yo también veo el pisotón, porque si no parece que no veo nada. Yo veo que el pie está encima del otro pie, pero veo un contacto accidental. Pero no puede ser, Víctor, que por acción del juego. No puede ser que hasta parece algo marcado.
El pisotón de Bangioni no fue penal, porque el jugador no tenía dónde poner el pie. Y aparte tocó primero la Después pelota. el mismo árbitro lo expulsa al jugador de Guaraní en una jugada calcada. No era ni siquiera para tarjeta amarilla, lo expulsa. Ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces Lo voy a puso decir- mal ese día. Entonces voy a decir, Sí. ¿a qué jugamos? ¿Jugamos a que el pisotón es leve, no es leve, a que tiene la pierna, que no puede desaparecer la pierna? Claro, la disparidad de criterios en los árbitros, eso Ahí no está. Hasta parece a propósito Sí. lo que hacen. Y yo creo que eso nos confunde muchas veces, me parece, para medir los contactos. Porque, insisto, no es por contradecir a nadie, porque estoy 3 contra 1 abajo, pero yo creo que no todos los contactos podemos medirlos como falta. Hay contactos que se dan accidentalmente, hay contactos que son leves. Pero eso tendría que tener en cuenta los árbitros. Acá, sí, Claro. acá tiene que seguirse una línea. Ese es el tema que a veces nos Uno confunde, de que a esos, por veces sí, ejemplo, a veces no. el del arquero, que muchas veces sale a buscar el balón, él no va a salir a buscar la cabeza. Ayer, Ayer perdón, Santos San Jorge. Lorenzo. Sí. Sí. Ayer para mí no fue penal, ¿eh? Ayer. El El del arquero de San Lorenzo, el de Santos. Sí. De Santos. Para mí Para sí. mí va y se tira tras la pelota, es lo que quiere el arquero. Sí, pero lo toca el jugador. No, ya sé, te voy a poner mi ejemplo y ahí vamos a discernir vamos a Claro, estar claro. distintos con Ricardo. Sí, ahí Para está. mí, ayer Roldán se equivocó, es lo que yo creo, que la intención del arquero fue arrojarse a buscar el balón. Un penal similar al que le hace Anthony Silva al jugador de River. ¿Se acuerdan el 2-0 en Argentina? Pues? Ah, sí, sí, que lo lleva puesto. Claro, sí. Anthony va a buscar la pelota, pero lo toca al... Ahí yo entiendo Borré, creo que fue. el motivo de duda, porque es cierto, al terminar el recorrido del brazo, se nota que toca la pelota del arquero con la yema de los dedos. Pero para mí esa es penal porque antes de tocar la pelota, él se lleva puesto al jugador de Santos. Pero eso sí Si entiendo. vos fijate, Víctor, Sí. discúlpame, que yo veo al revés. Sí, Yo veo que el arquero busca la pelota y ya inevitable el otro. Pero no uso la palabra accidente. Yo voy directamente al grano, porque se va a ocurrir que en una jugada yo voy a buscar el balón, vos podés meterte, te voy a terminar tocando. Juzgo la intención del arquero de ir en procura de la pelota. Es lo que yo he visto. Respetando tu opinión, Ricardo dice que fue penal, Sí. o el niño Jorge también puede decir fue penal, ¿verdad? Sí, yo esa acción no vi, lo que sí vi la otra que no compró, la de San Lorenzo, que es el central que le cruza al Sí. de Santos Bragueri. Sí, cuando esa sí. cuando pierde Ángel Romero la pelota y no cobra. Sí, y le barren al de Santos. eso Eso sí fue me penal. pareció penal y que dejó pasar el árbitro, esa acción. La del arquero justo no llega. Pero por eso pues todo tan polémico, porque es el debate. Para el anterior combinamos con Ricardo y acá nos separamos de opinión. Sí, señor. Así nomás el fútbol. Así es. Sí, totalmente. Así, en una sí, en la otra no. Y volviendo a Lucena. Para Jorge penal, para Ricardo penal, para mí penal, para Víctor Villalba no. Así mismo, pero Víctor no. Y finalmente no fue penal. Por eso el juez efectivamente no sancionó, incluso verificado por el VAR. Pero Ya si, volvemos. si Víctor era árbitro no cobraba ningún penal en todo el campeonato. ¿Cómo? Que si Víctor es árbitro no cobra penal en ningún campeonato. Para él, no sé, una patada de kung fu tiene que ser más o menos. ¿Por qué tenés que ser así con él, Ricardo? Porque él él es del fútbol inglés. Esos contactos, eso que no. Para mí el fútbol es un deporte de contacto, simplemente a eso voy. O sea, hay contactos que vemos todos que pasan, pero hay situaciones que se tienen que medir. Y yo entiendo cuando los árbitros hablan de intensidad, que la intensidad significa en este caso que con ese contacto vos no podés echarle a un jugador de esa manera como se revuelca, por ejemplo. Hay situaciones que son accidentales, simplemente a eso apunto. Tampoco para tanto, hay cosas que obviamente si pasan me voy a dar cuenta que es penal y voy a decir que es penal. Bueno, ¿podemos hablar con Walter Clark? Vamos a buscarlo. También estamos esperando, en un ratito empieza Robert Morales, la conferencia. Muy bien, vía Zoom. vamos entonces, Víctor, con Luis y ya volvemos. En Universidad La Paz estudia carreras rápidas y laboral. Le consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5. A media cuadra del viaducto Ciudad del Este, tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Ocurre que me dedicaron un Twitter hoy, Foyce me dedicó.
Yo no hablé del jugador que Enciso de Libertad que debutó en Copa ante el Víctima, ¿verdad? Cuando tenía 16 años, ¿verdad? Sí, el año pasado apareció en No, Copa no, yo me Libertadores, sí. referí al arquero, al delantero ayer Acá hace el gol. de Santos. Sí. Ángelo Entonces yo no Borges. estoy restando mérito a nadie, porque acá parece que si vos hablas del caso de Ángelo, ¿verdad? Sí, se convirtió en el jugador más joven en convertir un gol en la Copa Libertadores. 16 años y algunos meses. Voy a buscar el Ocurre dato que Y si está- hoy está de cumpleaños Nino Arruga, es lo mejor que he visto, sí, y no nos atiende nomás. ¿Dónde nos quedamos, perdón? sobre ¿qué Ángelo. nos quedamos? Ángelo Borges, el de 16 años que convirtió el tercero para Santos ayer. Ahí dice Oscar Ullón, Arturo, apoyo a mi compañero Víctor en la Premier League, no se cobra cualquier pequeño contacto. Además, en cámara lenta, todas las jugadas son criminales. Y vos le dijiste, ¿quién le habló del fútbol inglés a Víctor? Yo, Arturo, yo le dije porque él es muy europeo. Y está bien, está bien, está bien. Apagado el teléfono del Nino, bueno, le queríamos hablar con el Nino. ¿Nos quedamos en dónde? Y estábamos hablando de la jugada, pero justo Víctor habló de la... Ah, no, de Ángelo. Sí, Ángelo El de Santos. convirtió el tercer gol ayer para... Sí, pero ocurre que se está comparando en Brasil, eso yo hablé en el bloque hoy con Santula. Santos tuvo a Pelé y tuvo a Coutinho muy jóvenes, no sé si me entienden. Y Sí, cuando pero- yo hice relación a Ángelo, me referí al Santos de Brasil y fui muy puntual. Y después ya están los celos de que Enciso, nadie echa méritos. Tenemos que saber entender cuál era el tema. Y yo le dije a Santula hoy, que estaban hablando ayer, porque estaba buscando el tema, cuándo hace el gol Pelé y cuándo hace el gol Coutinho. Y buscamos ahí, por favor, después, porque me estoy poniendo nervioso, cuando Pelé, ¿qué edad tenía en el 61 y qué edad tenía Coutinho de Santos? ¿Puede ser? Estamos buscando, señor, estamos buscando. Cuando jugó ante Cerro, por ejemplo. Sí, porque justo nos enviaron el link de la conferencia de Cerro, también estamos coordinando ahí en la misma... Bueno, muy bien, ya volvemos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a vivmyflores.com. Regala amor, regala Vivmyflores. En 1996 iniciamos un sueño que parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, la imaginación y la creatividad hicieron posible lograr las grandes transformaciones. Hoy nuestro mayor anhelo es legar al Paraguay la seguridad y la confianza con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad. Tupiro Villá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. Arranca la conferencia con Robert Morales, jugador de Cerro Porteño. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo están? Saludos para todos. Robert, bueno, háblanos un poco de este momento que tenés, la oportunidad que estás aprovechando, estás siendo el goleador actualmente de Cerro Porteño en lo que va de este torneo. ¿Cómo tomás eso? ¿Esperabas esto tan rápido? Hola Juan, yo diría que es un momento muy feliz por lo que estoy pasando. Venía preparándome para esta oportunidad y gracias a Dios se me está dando de la mejor manera. Robert, y la segunda consulta que tengo, en las últimas semanas se habló mucho sobre lo que pasa en las divisiones inferiores, principalmente futbolistas que van de Cerro Olimpia, de Olimpia a Cerro Porteño, causó mucha repercusión eso. Me gustaría conocer tu opinión, vos que también viviste eso, también tuviste esa transferencia de Olimpia a Cerro Porteño. ¿Qué pensás de todo esto que se generó en las últimas semanas, en las inferiores principalmente? Sí, vi los comentarios en la semana sobre los jugadores nuevos y yo personalmente lo tomaría como diría que es un momento que no sé, no tengo una palabra específica de cómo decirte cómo se siente de cambiar del club de los dos más grandes de Paraguay, obviamente, pero yo diría que lo mejor que un jugador tendría que hacer es meterle con todo y bueno, a esperar la oportunidad. Gracias, muy amable.
Muchas gracias, Juan Martín, y a la gente de ABC Cardinal. Vamos con la gente de 1080 Monumental. Ya está allí Víctor Villalba. Adelante, Víctor, buen día. Gracias, Robert, ¿qué tal? Buen día. Te quiero preguntar por la influencia que tiene para vos en este momento Francisco Arce como entrenador, porque él en su momento incluso admitía que ya te conocía de inferiores de Olimpia, que te dio la confianza de hacer la pretemporada ya el año pasado con Cerro Porteño. Y en cuanto a las indicaciones, todo lo demás, ¿cómo va ayudando él para que crezca tu juego y cada vez veamos mayores cosas de tu potencial? Yo diría que el profe Chiqui sería como un papá para cada jugador, en la manera en que nos trata, nos habla, nos da las indicaciones, y ese sería mi punto. Adelante, Víctor. Ahora sí. Lo segundo que te quiero preguntar, Robert, la compañía con Boselli, porque estaban conformando la dupla delantera de Cerro en los últimos partidos. ¿Cómo es jugar con Boselli? Desde la complementación, desde las indicaciones, consejos, por ejemplo, que te brinda el experimentado delantero argentino. Sí, Boselli siempre me da las indicaciones, y obviamente como no hacer caso a lo que me dice un jugador experimentado como él. Y bueno, jugar ahí con él es un privilegio, y bueno, obviamente no tanto como a mí, a los dos se nos está dando de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Monumental. Pasamos ahora con la gente de Radio 1 de Marzo, 780 AM. Ernesto Jiménez está por allá. Adelante, Ernesto. Gracias, Fernando. ¿Qué tal, Robert? Un gusto, como siempre, saludarte. La primera consulta, ¿por dónde pensás que pasa este buen momento tuyo? Ayuda mucho también las indicaciones, lo que te va pidiendo Francisco Arce, y sobre todo teniendo al lado a Mauro Boselli, como ya recién lo estabas comentando. Buenas tardes. Primeramente, yo diría que viene a ser el trabajo desde un principio, el estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Y lo de Mauro, como dije recién, para mí es un privilegio el estar jugando ahí al lado suyo y que me esté dando indicaciones un experimentado como él. Te tocó la oportunidad, Robert, y lo estás aprovechando muy bien. Comentando un poquitito, justamente cuando llegabas al selectivo de Cerro Porteño con el profesor Mingo Salcedo y pasando este buen momento, ¿qué te viene a la cabeza todos esos momentos que te tocó vivir justamente esos primeros días en el selectivo de Cerro, Robert? Sí, yo lo veía como lo dije a mi representante de un principio, tenía muchas ganas. Le dije un principio que yo podía jugar, yo tenía las condiciones, y bueno, prepararme ya cuando me toque la oportunidad poder aprovechar al máximo. Gracias, Robert. Ahí está, muchísimas gracias a Ernesto y a toda la gente de las 780. Pasamos ahora con la gente de las 650 AM, Radio 1. Está por allí Darío López. Adelante, Darío. Va de coquiño, Gina. Dale, porte. Tranquila, va. Apurando debe, y se vende en Guaná, Francisco Chiqui Arce, Oyero Viandereje, alguna vez, nenes, Haití, cubila de titular, Acuangare, Chaucachupe, Epandeva, de Catupurijavi, Bate, Moingueres, o Bombo de Catupela, gol. Sí, como le dije al amigo recientemente, el profe nos habla como un padre a cada uno de nosotros, y bueno, hacer caso a lo que hice, porque no cualquiera te está diciendo el profe Chiqui Arce, y bueno, se me está dando de esa manera, como él quiere, como el equipo quiere y como la gente quiere.
Robert, Deo Concepcionero allí baja Bachito y Mene Jorín de Legende en Derú, a Bein Derechano, cuando acuerdas y Curila, cuando hace rista paitema y güey, a Ñandeñe, te como Concepcionero va a ir super fuera, Jorín, acuerdan de dejar lleva. Sí, más que nada, ellos están muy felices conmigo por lo que estoy pasando en este momento ahora. Y así como dijiste, eran todos limpistas, pero ahora ya están del lado de cerro. Gracias, Robert. Muchas gracias, Darío, a la gente de Radio 1. Pasamos ahora con la gente de Universo 970. Jorge Izquierdo está allí adelante. ¿Por qué? Hola, Robert. Saludos a todos los colegas. Vayan de Caru, Robert. Lujo. Robert, te quiero preguntar, en estos días tu padre estaba charlando con los medios radiales y decía de tu sueño de jugar por la Albirroja y también de ser transferido al exterior. Cuando saliste de Concepción para venir hacia Asunción, ¿qué promesa le hiciste vos? El hecho de que a ellos jamás jugaste, porque imagínate, mucha vida de sacrificio y ahora los estás aprovechando al 100%, Robert. Sí, siempre tengo la conversación con mi padre y sabe que eso es mi sueño y como sueño de todo jugador también. Y desde que vine le dije que pelearía por el puesto y llegar a primera división. Te quiero tocar este punto porque ya estabas hablando mucho de Chiqui Arce, pero cuando convertiste el gol el domingo pasado ante Sol de América, te fuiste primeramente saludado por los compañeros, pero después hay un abrazo realmente especial con Chiqui, hasta pareciera hacer que te da un beso en la frente, parece de un padre a su hijo, pero en la previa del partido, ¿él te da alguna indicación especial a vos o ya se realiza eso durante la semana? No, eso se estaría realizando durante la semana en cada entrenamiento, en qué vendría a ser cada uno. Y el abrazo es lo mío es querer festejar con todo, obviamente. ¿Y ese beso en la frente? Muchas gracias, Robert. Muchas gracias a la gente de Universo 970 también, a Jorge Izquierdo. Vamos a pasar ahora, si está la gente de Tigo Sports, un segundito por favor. Vamos a ubicar aquí en el panel. Allí está Pedro Torres. Adelante, Pepe. Hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos, te saluda Pepi. Te quiero preguntar específicamente tus sueños u objetivos con Cerro Porteño hoy, habiéndote consolidado en el equipo. ¿Cuáles son? ¿Qué soñás o qué objetivo tenés de aquí en adelante con Cerro Porteño? Hola Pepi, y bueno, primero que nada el sueño mío con Cerro Porteño es el de salir campeón. Bueno, estamos por buen camino y vamos a seguir peleando fecha tras fecha. Continuamos con la gente de Tigo Sports. Pasamos a piso. Muy bien, gracias. Adelante. Gracias, Fernando. Un saludo para Robert Morales. Estamos en vivo aquí por Tigo Sports en nuestro informativo. Robert, te saluda Pato Bando. Dos características que pudimos observar tuyas: la de hacer la diagonal siempre en el momento justo. Marcaste un gol en un clásico de esa manera. Segundo, siempre buscas la forma, aprovechando la característica de Boselli, que arrastra la marca, de poder lograr estar libre. Pero esas definiciones que has logrado últimamente, las de fuera del área, con toda la intención de colocar, ¿la trabajaste mucho en la práctica o es algo que lo tenías ya innato? Hablo de tus definiciones de fuera del área y apuntando a donde querés definir, no tirando al bulto simplemente. Buenas tardes. Yo diría que eso vendría a ser la práctica, porque normalmente con los compañeros después de los entrenamientos nos quedamos a hacer tiros fuera del área. Y bueno, creo que ya debería ser
el instinto de cada jugador a que debido a la práctica lo pueda salir en los partidos. Muchas gracias, Fernando. Ahí está, muchas gracias a la gente de Tigo Sports. Entonces, gracias Pato, gracias Pepi. Pasamos ahora con la gente de Mundo Cerro, Chaco Boreal 1330 AM. Dani Maciel está allí. Adelante, Dani. Robert, ¿me copias? Sí, te escucho. Reactivamos el audio, por favor, Dani. Teníamos un pequeño acople. Si podemos reactivar el audio para poder hacer la pregunta. Se estaba escuchando bien, ¿eh? Dani, ¿estás allí? Estamos. Adelante. Hay un acople en el audio, Dani. Ahí está perfecto. Adelante. Gracias. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un saludo a todos los colegas también. Robert, a días nada más del sorteo de la Copa Libertadores de América, donde Cerro Porteño será cabeza de serie. Ustedes en el grupo, obviamente vos, que va a ser tu primera experiencia jugar Copa Libertadores, ya están viendo eso, lo están analizando, lo están hablando en el grupo, porque a la par estarán peleando nada más y nada menos que el título del torneo de apertura. Dijiste recién, mi sueño es salir campeón con Cerro Porteño. ¿Cómo ven esa situación y personalmente cómo sentís esta posibilidad inmediata de jugar la Copa Libertadores siendo tan joven? Hola Dani, sí, claro que mi sueño es el de ser campeón y como dijiste se está aproximando el sorteo de la Copa Libertadores, la cual sería mi primera experiencia. Y bueno, como le dije a los demás, vamos trabajando partido tras partido, sabemos lo importante que es la Copa Libertadores para nosotros y bueno, trabajar en ello para poder hacer una excelente Copa. Recién le respondiste al colega Pato Bando sobre la práctica, los entrenamientos, en cuanto a la definición, y por supuesto, por los resultados te está yendo muy bien. Ahora, en la posición, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Ahí de 9-9, esperando esa última pelota, o te gusta salir mucho, o lo conversás con Mauro Boselli en cada jugada o en cada ataque de Cerro Porteño? ¿Cómo se puede presentar esto? No, eso lo conversamos siempre con Mauro. A veces me toca salir a mí, a veces sale él y bueno, al tratar de hacer uno el movimiento, el otro tiene que aprovechar el espacio que deja. Te agradezco, Robert, te mando un abrazo grande. Muchas gracias a la gente de Mundo Cerro, a Dani Maciel, y ahora vamos a pasar entonces con la gente de La Unión, R800 AM. Creo que está Nico Ledesma por allí. Buenas tardes. Activamos audio, por favor. Gracias, Fer. Saludos a los colegas. Un abrazo, Robert. Felicitaciones por el nivel con que está jugando. Yo quiero hablar del tiro libre o de los tiros libres. Si es una materia pendiente, está dentro de tus objetivos, tenés un especialista como Chiqui Arce, ahí falta que te animes más. ¿No sos el designado todavía? ¿O practicás para ello? ¿O cuál es tu pensamiento en relación a tomar la pelota para un tiro libre, por ejemplo? Buenas tardes. Yo de ese punto no estaría practicando en el tema de los tiros libres. Sí me gusta el tema de patear fuera del área, penales y cosas como eso. Mirá vos. Y lo segundo es, te vemos más grande. Estás bien fuerte, tenés un cuidado especial en la alimentación en tu casa, por ejemplo. ¿Estás siguiendo un régimen que te prepara algún especialista? ¿O cómo haces para el cuidado del físico fundamental en esta etapa de tu edad, digo? No, no tengo ninguna dieta hasta ahora, pero sí tengo una buena alimentación acá en casa, como también lo hago en el club. Está muy bien, es lo que dice entre otras cosas. Fue Nicolás Ledesma también con las preguntas en esta conferencia vía Zoom de Robert Morales, el delantero de Cerro. Ya volvemos.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo delivery. Haz tu pedido al 0981376388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplatinas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, señor, saludos a la mesa. Bueno, te quedamos ayer algo pendiente, niño. Yo no sé si hablamos, queremos redondear 12 de octubre nacional. No podemos hablar con Walter Clark. Le estamos buscando, me dice la producción, señora. Porque no siempre, en este caso, difícil, le quiso pegar tipo Alex Silva, al trotecito, y eso se entendió, ¿verdad? Sí. Un riesgo. La cara, pobrecito, en el buen sentido, la palabra, se quería morir, porque finalmente, por su error y por acercarle al rival, se fue a Nacional. Así mismo, los 5 penales convertidos del 12 de octubre no tapó ninguna roja, que es normalmente toda la derecha, siempre buena, atajando penales, pero definitivamente no le salió bien lo del saltito a Walter Clark, y el único que No pidió. es la primera vez que patea así, Walter. No es la primera vez, un detalle no menos. Ya lo vi patear así. Contra San Lorenzo había pateado así, contra Botafogo había pateado así también. Y erró. ¿Erró? Sí. ¿Y volvió a patear así? Y volvió a patear Sí, señor, así suele patear. No, terrible. Sí, pasa que es un riesgo asumido por parte del pateador. En Sudamérica fue, ¿verdad? Sí, en Sudamérica. De dejar de No, concentrarse, terrible. digo yo, dejar de concentrarse en patear en sí. Está más concentrado en el salto y el movimiento que tiene que hacer el arquero. O sea, tiene 2 distracciones también allí. O sea, es un riesgo asumido que requiere muchísima práctica. A Ale Silva le sale muy bien, pero no es la primera vez que falla pateando así Walter Clark. Pero a Ale le va a salir bien hasta que malogre. El día que malogre vamos a decir lo mismo. ¿Para qué hace el salto? Pero ya malogró con Sudamérica la Sudamericana y no quiere volver a teclar ahora, decir, ¿por qué repetir el error? Porque es su forma de patear. ¿No patea de otra forma? Y yo las veces que lo vi patear así. Pero debería cambiar, si es que 2 veces caen, eso ya... Sí, ya la segunda. Dice, la primera vez no es tu culpa. Exactamente. La segunda vez ya es tu culpa. Sí. ¿O no? Sí. Porque si, ahora claro, no- se anotaba, Sí, no no quiero nos hablar de íbamos a que- acordar del que erró con Sudamérica. Siente el cargo de conciencia encima, por eso también como que no quiere hablar, está con la rabia encima todavía, porque justo fue el único que falló la situación y 900.000 razones allí encima. ¿Cómo le pasó en su momento al jugador independiente? Parra, Vendrix Parra. Vendrix Parra, que venezolano. también, ese fue Yo diferente. hago una pregunta en la mesa. ¿Tiraba Clark fuerte, cañón pese, costado o tiraba al medio? No iba a tener este tipo de repercusión del trotecito y del saltito. ¿Eh? No, totalmente. Él Para- hace diferente la situación de Exactamente. ejecución. Si fallaba normalmente pateando, nadie le iba a decir nada. Yo no lo culpo a Clark y creo que Clark patea así y va a seguir pateando así. Me da la impresión. Si viene una tercera oportunidad, patea igual. Va a patear igual. Arturo, Yo sí soy el técnico. Arturo, ¿te acordás? No le dejo más patear igual, Arturo, si va a patear así. 1999, cancha de Sportivo Luqueño, Argentina-Colombia. 3 veces pateó Palermo, las 3 veces pateó mal. ¿Y después? Y es un gran goleador y después... Pero intentó pegarle fuerte, sin nada pero raro. es Claro. su estilo. Sin nada raro. Tuvo su estilo. Acá me acuerdo de la definición contra Cerro, se cayó y hizo el gol. ¿Te Pasa acuerdas? que al patear con el saltito incluido, el arquero, si vos llegas a acertar el arco y esperás que el arquero se mueva, es gol casi seguro, porque el arquero no va a poder llegar. Ahora, cuando el arquero se te queda quieto y tenés que definir... No, pero el arquero se tiró antes. No, ya sé, pero digo, cuando hablando de la temática de la ejecución nomás, cuando el arquero se te queda quieto y no elige un palo, y vos venís con el saltito en la cabeza, ahí tenés que patear bien esquinado. Y él Que pateó es lo esquinado. que quiso hacer Walter Clark ayer, y le salió... Y Silva patea bien esquinado también. Todas las veces que patea Silva, nunca vas a ver que patea al medio, patea esquinado. Y si el día el arquero se tira y le descubre. Mira, notito, Ricardo. Quiere decir que si vos sos técnico y viene un penal para Walter Clark, le decís, andá nomás saltito y patea otra vez. Sí, si él se siente seguro así. Y vos, que patea niño, así. Para mí que sí. Sí. ¿le va a dejar patear al saltito? Sí. Si está en él, que patee. Eso sí, después va a tener un cargo de conciencia encima, pero... No, si no, se no, siente a mí seguro- no me venga eso sí. Pero Yo, yo Víctor Villalba. le veo bastante seguro, hasta en su momento cuando hizo el rap de la queja, cuando no le pagaban en Olimpia y se puso a hacer un rap allí en un Tiene video. mucha personalidad. Es bastante Pero después se revoltoso, pone es nervioso. rebelde. ¿Por qué No, que pero se es rebelde, pone claro. nervioso?
Estamos hablando bien. No, nadie está nervioso. No, pero es rebelde, o sea, es rebelde. Ya, lo que sea. Si cometiste un error, ya hay un antecedente y volver a tirar y fallar, ¿le va a dar la oportunidad al tercero otra vez? Sí. Yo no. Salvo no, y yo te digo así más. Yo si soy Walter Clark y me dicen andar a tirar un penal, ¿sabes lo que yo hago? Yo no tiro más. Puede ir a tirar, pero tiene que hacerlo de forma seria, sin nada raro. Para vos fue joda, Víctor. Sí, pero es que un movimiento que requiere demasiada coordinación tiene que ser un diferente para hacer eso. ¿No? Y Silva es diferente. Y Silva es diferente, claro. Silva es más que claro. ¿Y el día que la atajen? No. Qué tonto es, cómo va a patear. Una vez puede fallar y después Silva va a dejar de patear así. A Silva le avalan los goles que tiene así, de esa manera. Sí, pero algún día va a errar. Porque yo me acuerdo Mendieta era el penalero de Olimpia y justo en el día que más le necesitaron erró contra Liga de Quito, sí, pero pateó bien, pero hay una diferencia, Ricardo, porque también con Roque Santa Cruz malogró la Copa Paraguay, nadie le dijo nada porque Roque Santa Cruz. Y después ya Roque no quiso patear. Pero él tiene varios penales fallados. En la Copa América también erró. En Copa América en Chile, en el Mundial Sub-20 del 99, él falló también el penal decisivo hace tiempo atrás. Copa Paraguay, o sea, él ya tiene algo de los penales. Arturo, haciendo una rima, acá en la concentración del Club Olimpia, hacemos otra rima y es para la lucha. Hace 3 meses no por agua ya vendía hasta mi ducha. Yo, aquí está. Sí o sí, tenemos que ganar porque el premio el 3 de febrero no nos puede quitar. Yo. Ahí está Rad de Clark, señor, que es más o menos el freestyle de la época. Sí, el freestyle de la época. Walter Clark envía a César Orrego arriba al travesaño. Sí, pero pateando así. De Botafogo, saltito y travesaño afuera. Sí, yo estuve en ese partido. En cancha de la puta, bueno, qué sensible. Porque yo te dije, Arturo, y yo te dije y ahora me decís que dijo... Espera, no, me lo estamos recordando nomás. Sobre el punto, Ricardo. Ya pateó así y ya falló así. Entonces, ahora, vos me hablás de Ale Silva y me decís, Ale Silva va a dejar de patear así cuando... Pero ¿cuántos goles ya marcó Ale Silva así? Ale Silva puede seguir pateando así porque tiene el aval de decir... Porque Ale Silva y porque juega en Olimpia. Porque Ale Silva y porque juega en Olimpia. Pero si era jugado en febrero. Churín pateó 2 penales y la atajó las 2 veces, la atajó Aguilar. Y el otro le pegó en las nubes. Pero chutó sin nada raro. Pero estaba todo cagado. Ahí hay mucho mérito del arquero. No, estaba cagado. Por eso después le dije, después le dijo, yo le hice una nota a Churín, o le hice la pregunta, le dije, desde que llegaste a Cerro siempre pateas al mismo lado, ¿no te das cuenta que te atajaron? Y se enojó conmigo. ¿Y porque ese es su lado de seguridad? Ahí va a patear siempre. Ah, sí, entonces yo cuando soy arquero me quedo al lado del palo y le atajo. No, pero puede cambiar, y cuando cambia, que lo hizo... porque el pateador tiene su lado de seguridad. Después penal contra Nacional y agarró la pelota, aquí no patea vos, le dijo Churín, goleador de Cerro. Y ya le tocó la confianza ahí. Ay, bueno, entonces no tenés personalidad. Perdón. Cuando vos pateas un penal y patear el saltito al rotecito, por Walter Clark digo que debe estar muy, no sé si es la palabra arrepentido, acongojado, no arrepentido, acongojado. ¿Vos sabés lo que debe cargar él ahora, esta situación de la eliminación de Nacional? Sí. Y porque fue al saltito, si le pegaba fuerte, cañón, repito, no hubiera sido eso, porque él ahora, Walter Clark, por eso queríamos hablar con el debido respeto. Me dirán, bueno, en las malas, sí, en las malas también se puede hablar. ¿Por qué queríamos hablar con Walter Clark? No, yo quiero definir así, porque no si vos terminás desde afuera, parecería ser una actitud sobradora del que patea así. Por eso digo que ya no es la primera vez que patea. Si era la primera vez, yo también lo iba a juzgar, pero contra Botafogo ya pateó así. Pero si ya falló, ese es el tema que jugamos, ¿por qué lo hizo de vuelta? Pero entonces si vos rompes penal, nunca más en tu vida va a patear. No, eso es estilo. Eso es ser cobarde. Cuando vos no te animás, sos un cobarde. Pateás, amigo, algún día te... Pero hay partidos y hay partidos para patear así. Ayer estaba en juego una clasificación. Pero gana Uruguay después de la expulsión de Suárez. ¿Qué hizo Loco Abreu? Pero le salió bien, Ricardo. Si le salía mal, ¿qué pasaba? Si le salía mal, me imagino que nunca más iba a intentar patear así. Iba a dejar de ser el Loco Abreu porque le salía mal. Maradona erró un penal. Sí, pero pateando. Sócrates erró un penal. Pero hay manera de patear. Roberto Baggio pateó un penal. Varesi pateó un penal mal. Pero cuando patean sin el saltito fuerte y arriba al travesaño, es decir, no pateaban con ese saltito. Aparte, este saltito es de la época actual. Yo no me acuerdo penales anteriores a los saltitos, No, desde que se
impidió o se prohibió la El frenada. amague. Ayer la Ahí indicación salió. de Derlis López, antes de los, agrego nomás también, antes de patear los penales, le decía a todos los que iban a patear, nada de amague, nada de frenadita, nada de nada, le da, patea y patea directo. Pero eso no se aplicó para el saltito, ¿verdad? Porque ahí no se frena la carrera, ahí hay un salto. En el movimiento del salto. Y claro, y vos ganás un tiempo saltando, entonces en ese tiempo es donde vos elegís ahí, por eso que tiene que ser muy coordinado y es muy arriesgado. Tomó un riesgo Walter Clark, que ya lo había hecho, y bueno, la segunda vez que le sale mal. El primero que hizo así es Ronaldo, ¿verdad? ¿O quién pateó el primero internacional así saltando? Colaboración de Cesarito Rego. Insólito lo que le pasó a River en este partido, más allá del gran mérito de Lanús de no haberse rendido. Miren cómo patea el penal Silva. Impresionante, como en el potrero, el uruguayo Alejandro Silva, el saltito, le quita la vista a la pelota, como patean los más grandes, observando solamente al arquero en la última referencia, y Lanús le gana 4-2 a River. Insisto, hazaña para Lanús, uno de los días más felices de la... Y ahí habla de Ale Silva, compañero. Y fue la primera vez que yo lo vi a Ale Silva patear así el penal. Había ganado 3-2. 2016, 2015, 2016. 2017 la semifinal. 2017. Después Lanús pierde ante Gremio, aquella final. Sí, que... Ese día encima era un penal recontra caliente Sí, porque estaba era 3-2. el penal de clasificación era. Y con ese gol clasificó Lanús a la final de la Libertadores. Dice Diego Caballero, saludo para vos, Dieguito. ¿Sabés quién enseñaba a patear así los penales? Ever Hugo Almeida. Si mal no recuerdo, así también había pateado Pollo Recalde una vez, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Sí, y también esa cuestión de Yo no me acuerdo que Almeida de atajar. pateado así un penal. Pero la indicación No, para el que arquero. enseñaba, dice. Sí, para el arquero. Para el arquero. Sí, no para patear, para el arquero. ¿Qué hacer si sos arquero y te dan el saltito? Esa explicación inclusive ya... Pero Ever no vivió esa época. ¿Sabés quién enseñaba a patear así los penales? Enseñar a patear los penales. Sí, pero no existía eso, Arturo. Yo no me acuerdo de ningún penal en la época. No, pero es una colaboración. ¡Ah, la puta, Luis, contigo! En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, seguí en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Vamos a estar toda la tarde con el penal, veo. Es que es motivo de debate. Sí, Acá sí, incluso seguimos discutiendo en el corte mientras tanto. El saltito fue al pedo, ¿no? Y... ¿Cómo se dice habitualmente? No. Sí, para mí sí. Incluso si tirada afuera. Él estaba tirando- seguro de sí mismo. Es más, hasta le descoloca al arquero. Se va por Totalmente. centímetros afuera y se va. Yo no lo veo. Es cierto. Lujoso la situación. Es innecesario. ¿Me permiten algo? Pero al Niño, final, no te moleste conmigo, al niño. final, fallar con lujo o patear fuerte a la gradería norte es fallar, fallar. Niño. Pero de quién nos Pero hablamos más, yo digo Daniel? también, Niño, El que falla siempre se acuerdan. niño. Escucha atentamente, señor. Eso es lo que quería terminar mi idea. A la puta, podemos pedir, si yo soy vos, no me pones nervioso, niño. Porque vos pues sos a la puta, me rasco todo, me rasco los huevos, la cabeza. ¿Sabes lo que propongo? Que la audiencia diga sí o no. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. 618, Bueno, listo. 4700. ¿A qué número, niño? 618-4700. Bueno, entonces, voy a tu estilo, pero niño, vos pues siempre cuando querés sacarte el problema de encima de sí, la audiencia, ¿verdad? Sí. Quieren, es más, Bueno, están atendemos, enviando niño, los, si sos los tan mensajes. amable. Y después vamos a ir al tema del cuarteto de oro. Vos, Pancho, Víctor y Ricardo. ¿Quién era el cuarteto de oro antes? ¿El cuatrinomio de oro quién era, Ricardo? No me acuerdo quién era. Los de Mario Cerro. Abdo. Los de Cerro, sí. Mario Abdo. No, él habla de... Yo pensé que... Del gobierno. Del gobierno. Mon- Montanaro. Montanaro, Mario Abdo. El de
el Acá Gustavito tira de... bomba y ahora. ¿Eh? Gustavito tira bomba. Se habla de Stroning y ya tira No, bomba. espera. ¿Qué número, niño? Si hizo mal o hizo bien. 618 4700. 618 4700. Ale Silva y Walter Clark dijeron en entrevista que el saltito le enseñó Ever U. Almeida, como dice Diego Caballero también. ¿Qué número, niño? 618 4700. Todos cantamos felicidades, felicidades, todos unidos te deseamos la verdadera. Bueno, listo. Tenemos ahí la llamada, niño. A ver, ¿cuántas llamadas? 10, vamos con 10. Muy bien, vamos a 10 llamadas. Si hizo Walter Clark, sí. A ver, hay que buscar el término, Luis. Vuelven los remates de Casa Rosada. Este domingo remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precios de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Buenas tardes, hola. Hola, Alfredo el Saltito. 1 para el no. Hola. No. No, 2, no. Siguiente, hola. Innecesario, no. 3, innecesario. Siguiente, otro. 618 4700. 3, innecesario hasta aquí. 3, no. Hola. Hola. Sí. 3, 1, hasta aquí. Siguiente, hola. Para mí es Valiente, hizo bien. Valiente, 3, 2, salí. Hola, siguiente. Para mí no. 4-2. Siguiente, hola. Hola. Señor, ¿sí o no? Irresponsabilidad total. 5-2. Siguiente, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Para vos? Innecesario. Se me entrecortó. 6-2. Siguiente, hola. Se fue. 618 4700. Hola. Saturan las líneas, inclusive están llamando a la línea del WhatsApp igualmente, pero solo válido el teléfono 618 4700. Hola. Sí, positivo. 63. Siguiente, hola. Payaso igual del carajo. 74. No. 74 para el no. 74 para el no. Ahí ya completamos. Ahí ya pasamos. 7-3, niño. 7-3, perdón. 7-3. Y ahí completamos. 10. Acá tiene que alcanzar 10 y pasa. Seguí, niño. A que llega a 10, no 10 llamadas. Correcto, señor. 7-3. Siguiente, hola. Sí. 7-4. Siguiente, hola. No hubo necesidad de tirar así. 8-4. Siguiente, hola. ¿Qué tal? Bien, señor. Innecesario. 9. Ni los extras no se patea así. 9-4. Ni en los ex dice el señor. Y cerramos a ver si llega a 10. Hola. Hola. Poco original, no. Ahí está. 10-4. No, poco original la mayoría, señor. Allí está. La audiencia llamó, se reportó voto. 10-4 por innecesario. La mayoría, estamos hablando del 60% más, ¿verdad? Así mismo, Ahora, 60%. yo hago una pregunta. 60%. Definición por penal Guaraní Olimpia. Hacía el saltito, Ricardo, y erraba Silva. ¿Era un irresponsable? Era un irresponsable. Para la audiencia, sí, por lo menos lo que se está viendo, Era sí. un irresponsable. Para la ¿Cómo se mayoría, patea así? sí, con este formato. Niño Jorge. Es la bala que ya No importa, pero si erraba, era irresponsable. El día que falle se va a convertir en el Y irresponsable. entonces es una creo yo. estupidez, porque No. cuando hace el gol, aplaudimos ¿Cómo le va a porque dio el tratar de salto. estupidez a los oyentes? No. Silva O sea, tiene la bala que convierte. Pero deja de pensar, Y- ya sé que y tiene el Walter aval, Clark me tenés los huevos tiene el no de aval Pascua, me de tenés. que ya no convirtió. Sí. Entonces pero ahí ¿qué no tiene va la que ver? diferencia. Yo, Y se hacía- cierto. y se hacía el gol ayer. Si no pasaba lo de Villaliza, donde él ya falló así, está bien, bueno. Yo quiso. te voy a cambiar la Pero ya película. falló una Te voy a vez. cambiar la película. Walter Clark hacía el gol y ganaba 5-4 Nacional y íbamos a hablar. Qué bien le pegó Clark. ¿Te diste cuenta? Patea igual que Silva. ¿Y de dónde salió? Y salió porque una vez un jugador Pero no pateó pasó eso. y No bueno, pasó y el eso. día que Estamos pateó, hablando sobre un el día que hipotético Silva, caso el de- día que Silva hierra el penal, entonces Jorge, Señor, señor. después de Luis, otra vez hacerle convencer a Ricardo. ¿Cuánto fue la afición deportiva que ve fútbol como Ricardo? ¿Cómo terminó? Mira que hay muchos olimpistas que están diciendo que... No, espera, ¿cómo porque- terminó, sí. Jorge? 10-4. Hace otra vuelta, a ver si le convence a Ricardo. Si hizo mal o hizo bien Walter Clark, Montanaro, Adango de Jiménez, Eugenio Jaquet y Don Mario Ado Benítez, el cuatrinomio oro en la época de general Stroner. Contigo, Luis, después la vuelta otra vez, niño, ¿te parece? Sí, señor. 618 Me parece que no entiende. A la vuelta, Luis. En los vestuarios de antes. No.
Ayer se armó en Nacional, pero no sé, tranquilo nomás. ¿Qué número, niño? 618-4700. De izquierda a derecha, Mario Abdo Benítez, Eugenio Jaquet, Sabino Montanaro y Adán Godoy, el cuatrinómino de oro. Cronista, foto, Portal Guaraní. Y está la foto de los 4 reunidos. Luis. Asismet te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorado todo dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. La segunda vuelta, niño, ¿qué número? 618-4700. Porque Ricardo tiene que respetar al soberano. Arturo. El soberano es el pueblo. Arturo. El pueblo opina. Arturo. ¿Qué número, niño? 618-4000. Sale mi micrófono, ¿verdad? Sale tu Pues micrófono. yo me escucho y Arturo no me escucha. Te escucha. Está prendido tu micrófono, Ricardo. Arturo, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Ah, pero 10 veces te dije Arturo. ¿Te acordás la final Guaraní Olimpia? Penal para Guaraní, partido 0-0. ¿Quién patea? Baez. Sin tomar carrera. Erró. De acuerdo. Sí, también innecesario Pero lo que hizo. acá lo que se juzga Siempre pateó así. es la actitud. Siempre pateó acá así. lo que se juzga Y yo estoy- es por qué lo claro. que pateó así. Porque patean. No que haya malogrado. Porque patean así. No, pero mira que el día No, de acá VAR... se hay manera, juzga el o sea, saltito, instancia y porque distancia la también. soberbia o no sé qué término usar. No, Exceso de confianza. Creo que así Claro, como decía acá la... no se juzga que no haya malogrado. Aquí, Creo por que ejemplo, puede dice malograr un penal. un oyente, es una estrategia para ganar tiempo y esperar que se mueva el arquero. Claro, es el arriesgado, niño, sí, ¿qué pero es número, niño? un recurso, dice. un Demasiado oyente. arriesgado para la 618, estancia y para lo que se está jugando. 618-4700. Espera, Pancho, ¿qué número, niño? 618-4700. A la segunda vuelta, ¿hizo mal o hizo bien Walter Clark, Luis? Espíritu Castense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio, frío y menos tiempo. Espíritu Castense, el área superior con el pacto de confianza Inigeo. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura, acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Unión en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Atendeme, niño. Sí, señor. Más oyentes, votaditos, están los oyentes listos. Hola. ¿Sí o no? Segunda vuelta, hola. No tiene buen retorno. Siguiente, hola. 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 Señor, ¿sí o no? Yo estoy restando los huevitos. Innecesario. Innecesario. Siguiente, hola. Hola. Sí, señor. Señor. Siempre chutó así. ¿Cómo va a cambiar ahora? Que siempre chutó así porque Siempre, va a claro, cambiar. no se escuchaba bien. ¿Por qué chuta? Entonces ahí 1-1. Está bien, 1-1. Siguiente, hola. Hola, Señor. de acuerdo con Ricardo. De acuerdo. Está bien. 2-1. Siguiente, hola. Hola. Sí, señor. Dobra, Arturo. $900,000 en juego. 2-2. Siguiente, hola. Sencillo, Arturo. Si metes el gozo y yo lo hice payaso un inútil. Así no va. Y 3-2, por favor, de... 3-2. Siguiente, hola. 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 Señor, su voto. Sí, partido importante. No hay lugar para experimentos. Hay que ir a lo seguro. 3-3. Siguiente, hola. 618-4700, hola. 258 me sorteo. Y un lunes. Siguiente, hola. Vamos a parar un ratito porque empezaron a llamar los simpáticos. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. ¿Algún desubicado hay? ¿Hay en línea, Gustavito? Hola. Hola. Arturo. Sí. Arturito, Mateco. Señor, su Yo opinión. soy olimpista, Arturito. Y me da un cagazo cuando chuta así, Silva. O sea, no le andes. No, 4-3, el no. Siguiente, hola. De su estilo, sí. Ahí iguales, 4 iguales. Siguiente, hola. 618-4700, Luis. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semi-descremada de la Vita Láctea, crema danza, nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Con Ricardo de la Muerte. Con Ricardo de la Muerte, 5-4. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor. Yo pienso que es innecesario el niño, pero ahora cuando le pase a Silva también va a estar cagado también. 5 iguales, parejo esta segunda serie. Siguiente, 618-4700, pareja la serie ahora, hola. Innecesariamente, tío, así. 6-5 ahora, innecesario. Siguiente, hola, Luis, antes.
Farmacia Catedral llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Split, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Split a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Hola. Perdió $900,000. 75. Siguiente, hola. Hola, ¿qué tal? Señor, Te habla Oscar Galeano. Oscar. Sí. 3.518. Correcto, anotado Oscar. Siguiente, hola. Hola. ¿Es por el sí o por el no del penal de Clark? No hay sorteo. Hola. Hola. Niño. Sí, señor, su pensamiento. Y creo que le salió mal nomás. Le salió mal, pero era por el sí. O sea, vos patearías si está de acuerdo con esa definición. Y mirando siempre los penales de Silva es efectividad 100%. Se le abrió mucho nomás. 7-6 estamos ahora a la ventaja. Siguiente, hola. Hola. Señor, su pensamiento. Es un estilo, sí. 7-7, más parejo ahora este round, si se puede decir así. Hola, siguiente. Luis. El mundo cambió, su nombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, búscanos en redes como @luomopy. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Hola. Hola, niño. Sí, señor. Totalmente irresponsable del penal. 8-7, 8-6, ¿verdad? 8-6 allí. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo. No se puede satanizar a un jugador porque tierra de la forma en que chute, tampoco se puede engloriar cuando lo mete. Totalmente, ahí está el pensamiento. 8-7. No. 8-7, ¿verdad, Luis? No. No, 8-7. ¿Para cuánto es, Ricardo? 8-8. 8-7. Siguiente, hola. Luis está contando. Arturo. Sí, señor. Su pensamiento, le escuchamos. Posición del amigo Ricardo F. Está 8-8. 8 igual. Ahora está Ricardo 8-8. Ahora sí, Ricardo. Siguiente, hola. Hola, ¿el Ricardo votó por sí o por no? Por el sí. Y yo también, entonces, por sí. Vecino Ricardo. 9-8. Siguiente, hola. Ese señor no tiene personalidad. Sí, el Me vecino. encanta que le apoyen a Ricardo, pero no tiene personalidad. Es un flam. Está bien que le apoye a Ricardo, pero seguimos. Siguiente, hola. Hola. Niño, ¿te Sí. acordás hace unos años Independiente de Campo Grande cómo quedó eliminado también? De acuerdo, Brendix Parra, ¿verdad? Y dijimos lo mismo por el Parra, venezolano. Sí. Totalmente irresponsable. Puerta al medio asegurado, chauda. Agrego, Bueno, esa vez incluso fue Tiene que peor. terminar. Esa vez fue peor porque le rescindieron el contrato después con Le Independiente. rescindieron Él ya no después. jugó más en Sí, Independiente sí, después. Cierto, le rescindieron después al venezolano. Hola. ¡Ricardo! ¡Ricardo! El último. Ricardo! Ahí está. Esta llamada define, señor. 99. Atención, el que está allí al otro lado. Hola. ¿Qué tal será? Define, ¿sí o no? Dio el esfuerzo de su equipo ahí por una irresponsabilidad, ese chiquilín. Ni Pelé ni Maradona nunca se animaron a hacer esa estupidez. Bueno, pues ya está. ¿Cómo terminó? 10-9 por el No, es tipo volei. Tiene que ser 2 de diferencia. Ah, falta uno para la definición. Claro, Está ahí. ese es nuestro estilo. Sí, A uno volei, no marca, tipo. tiene que ser 2. Cierto, se olvidó el niño. Hola. Hola. Señor. Yo sí, por el sí. por el sí. Extendemos otra vez. 10-10, vamos hasta 12. Hay que sacar 2 de ventaja. 2 de set point. ventaja. 6 point. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor. Sí, para mí por el sí, pero quiero decir una cosita nomás para acotar. Sí. Irresponsabilidad para mí sería si es que el tipo ahí en el momento dice voy a hacer así. No es irresponsabilidad si el tipo practica y sabe hacerlo. Es un recurso. Es un recurso, ahí está. 11-10. ¿Puede definir esta llamada o vamos nuevamente a la largue? Hola. 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 Sí o no, señor. No tiene buen retorno. ¿Fútbol a lo grande? Sí, te escuchamos tu opinión. Fútbol a lo grande, señor. Le escuchamos. Sí, hola. No tiene buen retorno. Siguiente, hola.
Sí, Arturo, y la toda Marcelino Carioca cómo ejecutaba los penales. Marcelino Carioca, sí. Terminó, ganó Ricardo y levanta los brazos. ¡Ricardo! Comienza a saltar acá en cabina. Felicita, vuelta estrella, Ricardo. 12-10, está festejando acá Ricardo. Pero él tiene sus seguidores y está bien. Sí, hace Por el eso festejo. yo creo que tiene que hacerlo de diferencia. Festejo similar antes que hacía López, el jugador de Racing y de ¿Se acuerdan de América? Cecilio Domínguez? ¿Contra quién fue Cecilio? Contra Atlético Nacional, semifinal sudamericana, Armani en el arco. Le salió bien. ¿Qué pasó? La picó. Fue gol, la picó. Ricardo está festejando, señora, ganándose por uno. Con Gustavito estaba Hernán Rodrigo Guaraní Libertadores tiró fuerte y alto, se eliminaron ante Independiente del Valle, así fue. 2015. Sí, pero tiró normalmente ese día, 2016. No, Víctor Villalba, espera. Tiró sin ningún recurso raro. Al vecino le tiró. Espera, un segundo. La democracia pues es esta. En la primera encuesta gana la irresponsabilidad entre comillas. En la segunda no, porque cuando hubo segunda vuelta dicen que no, si ese es el estilo, se respeta. Le gusta o no le gusta a Víctor Villalba, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí. Así es. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a lo que nosotros creemos? Pero ¿sabe cómo se define? El primero que llega a 5, ahora, tiene que haber un ganador. ¿Se equivocó Walter Clark, sí o no? ¿Qué número, niño? 618 4700. Y con eso se define en el tercer set. Ya volvemos. Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible de calidad certificada. Cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Hola. Sí, por el sí. Por el sí. Esta es ya la revancha, el set tercero. Entonces tercer set. gana Clark 1-0. Clark y Ricardo, que está levantando la mano aquí, Ricardo. Hola. Hola, se equivocó, Clark, Arturo. Se equivocó. 16 veces llamó la señora esa. No, primera vez. No, la bola. Seguimos 1-1. A mí no me venga Ricardo que la llamó 3 veces. Con ese criterio que seguimos, niño. Hola, buenas tardes. Hola, sí, innecesario, una forma payasística de chutar. 2-1 por el no. Siguiente, hola. Para mí que se quiso burlar del 12. No. Ahí está. 3-1, hola. Sí, no, para mí es un recurso. Un recurso. 3-2. Está parejo. 3-2. Veremos si va por el cuarto o no. Hola. Buenas tardes. Le escuchamos, señor. Buenas tardes. Para mí el penal estaba practicado en la semana. Rodrigo le dio la oportunidad y lo falló simplemente. Siempre patea. 3-3. Iguales. 3-3. Definimos en 5. Hola. Qué bien el señor, Hola. Se equivocó. 4-3. Hola. ¿Y este puede definir? Sí, aguante Ricardo. 4-4. Pasamos a 6. Hola. Ricardo. Ricardo. Vamos para allá, Ricardo. Iguales, vamos a 6. Hola. Hola. Señor. Está matando al jugador, pobrecito. Por el sí. Por el sí. 5-4. 5-4 por el sí. Y este puede definir. Si es el sí, Clark y Ricardo se llevan el punto. Hola. Hola, ¿qué tal? Señor, sí o no, usted define. No me cae bien Ricardo, pero por el sí. Por el sí. Mira vos, esto es un 6-4 en la ventaja. Tercer. Y está muy bien. Esto es democracia. El voto popular comparte con Ricardo. Así mismo. Así es. 6-4. Alborozados todos Bueno, tranquilo, pues eso es democracia. ¿Cómo lo que usted quiere dirigir da una palabra al pueblo, Ricardo? Alborozados todos cantamos. Que entendió la idea, el pueblo entendió la idea. Los otros no entendieron la idea. No. Acá va a favor de Walter Clark, Ricardo. Totalmente. Porque ¿qué quiere decir Walter Clark? Ojalá esté escuchando la radio. Que así como para algunos fue un irresponsable, para otros no, porque él respetó su estilo de tirar el penal. Totalmente, murió con la suya, Walter. Y bueno, por eso, esto va un estímulo para Walter Clark. Ricardo tenía la posición que tiene que seguir pateando así. Para vos, Víctor Villalba. No, para mí innecesario. No. Para vos, Pancho. Innecesario, muy arriesgado. Para vos, Jorge. Para mí estuvo bien en su definición. Bueno, y se respeta la opinión. Yo también considero que no lo hubiera hecho porque se ponía a este riesgo, pero el pueblo decidió, y esto va para Walter Clark. Muchos en lo que se hizo dice que él estuvo bien porque definió como él quiso hacerlo.
Claro. No cambió su estilo de disparar el penal. Totalmente, así mismo, se mantuvo en Bueno, su- el pueblo soberano, te guste o no te guste. Así Si esto mismo. no es democracia, la democracia, ¿dónde está? Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrados en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad Base. Llamarle al tanque Torres, por favor, Félix Torres, porque hay una de justicia electoral, ¿cómo se llama esto? A favor de Félix Torres. Él nos va a explicar mejor. Presidencia de Petirosi. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SEA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas, con un seguro con respaldo y solvencia, apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. Tranquilo, Jorge Olmeo, tranquilo, mi querido Jorge, tranquilo. Hablamos, sigue también la ejecución del penal. Ya volvemos. Atención, porque abril es el mes de las pickups en Erimark, con 15% de descuento en todos sus accesorios, sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 sumas mucho más. Cargar 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Cada quien con su estilo, comandante. La costó al arquero, pero falló. Un abrazo. Dice muy bien, Luis. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo y CRL. Arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tema de Félix Torres. Acá firma Jaime Bestar, Alberto Ramírez Amonini, María Elena Huapenca. Seguí en la presidencia de Petirosi. Contanos, tanque. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Un gusto estar contigo desde ahí con tu compañero. Exactamente, ayer nos confirmó la justicia electoral, nuestra asamblea del 21 de diciembre, que ellos apelaron, nosotros le ganamos en esa distancia, después ellos hicieron la nulidad y le volvimos a ganar. Gracias a Dios los tres ministros han firmado a favor nuestro y bueno, se confirma totalmente mi presidencia en el Club Petirosi, Arturo. ¿Hace cuánto que está en la presidencia, tanque? Desde el 4 de noviembre de 2018, Arturo. Bueno, y esto te da tranquilidad. Contanos, fuiste cuestionado en su momento, que manejabas como una empresa familiar, ¿qué es lo que te dijeron? Y esto te da tranquilidad, ¿no? Claro, Arturo, yo en ningún momento he manejado, esta gente fue muy mala conmigo, me trataron de todo, a mi familia, a mí. Yo como persona aún me conocí, Arturo, como profesional también, me jugué por todas partes. Nunca en un club humilde, un club mío que es Petirosi, nunca, ellos me trataron de que yo agarré mucha plata del club y vos sabés que en la categoría C no hay, tenemos que poner en nuestro bolsillo para a veces completar algunas cosas. Y bueno, ellos desde el principio me quisieron sacar de la presidencia, yo sinceramente le saqué a nuestro amigo Darío Núñez. Y cuando la mesa está todo puesta, digamos, ellos me quisieron sacar por un sumario administrativo que no existe en el estatuto. Y bueno, ahora me dio la razón la justicia electoral que yo soy el presidente del Club City de Petirosi. ¿Qué más, compañero, con el tanque? Sí, nosotros hemos pedido sacarle a unos dirigentes que se ha portado muy mal contra nosotros, contra 5 dirigentes míos y yo también. Entonces hemos pedido que ellos salgan del club. Decidimos también decidir que sea por la asamblea, digamos, Arturo, hemos decidido sacarle a esta gente también como socios. Nosotros no lo reconocemos también como socios porque se ha portado muy mal contra el club y contra mi persona. De cara a esta temporada, ¿cómo están trabajando ya pensando en lo futbolístico, Félix? ¿Quién es el entrenador? No.
Sí, ya hemos contratado a Fidel Amado Pérez, Emilio Martínez y el profesor Martínez. Ya están trabajando hace 15 días que estamos trabajando desde el 10 de marzo, que es el protocolo que nos ha dicho la asociación para comenzar a practicar 7 jugadores a la vez. Y bueno, desde esa vez estamos ya practicando y preparando para este campeonato que se avecina, que va a ser muy competitivo, porque ustedes saben que ha bajado equipos grandes como General Caballero Ceballos Juez por Colombia. Y bueno, hay que pelear con ellos para tratar de subir y que Petiosi vuelva a estar otra vez como estuvo en años pasados. Perfecto. Tanque, ¿y tú cuándo vos completás tu periodo? Yo hasta el próximo año, 4 años de mandato tengo, Arturo, y el próximo año se vence mi estadía, mi presidencia en Petiosi. ¿Sos concejal para la Asunción, Tanque? Sí, Arturo, me llamó el senador Martín, precandidato, me llamó el senador Martín Arévalo, pero hace 2 años ya, Arturo. Yo justamente el año pasado se suspendió por este problema de virus, y bueno, este año me volvió a llamar otra vez el senador para acompañarlo, y bueno, yo, Arturo, hace rato que estoy metido en esto. Tengo un hermano que es político, él me llevaba siempre en los digamos, reuniones políticas. Y bueno, estuve trabajando con algunos políticos ya, y bueno, hoy el senador me lanza como precandidato de concejal para su lista en Asunción. Bueno, Tanque, muchísimas gracias por este tiempo, te da tranquilidad. Quisiera agregar más en el tema específico de Petirosi. Y bueno, solamente decirle a toda la gente, los socios de Petiosi, petiosistas del barrio republicano, el populoso barrio republicano, que esté tranquilo. Vamos a trabajar ya tranquilamente, que ya no va a haber más problemas en este momento, porque ya está todo solucionado, y trataremos que Petiosi vuelva a estar donde tenía que estar. Y bueno, trabajar, y también está, si vos ves nuestro predio también, Arturo, está muy lindo. Lo que fue anteriormente el club ahora está muy lindo, la gente puede venir a ver cómo está nuestro club, y vamos a mejorar muchísimo también. Muchísimas gracias por este tiempo, Tanque. Saludos a la familia. Listo, Arturo, muchas gracias por darme este espacio y un abrazo. Adiós, el Tanque todo. Gerard, uno antes y otro después, y chao Risaca. Electroban tiene los mejores electrodomésticos, horno eléctrico, miras de 63 litros en cuotas de tan solo 93.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Bueno, dice otro golpe fatal en la presión, amigo Luis Olla Costa nos dejó luego de pelear y luchar con todo por la vida, dice el COVID. De esta manera el COVID se lleva a una gran persona trabajadora y muy alegre. La diabetes y el COVID de hecho no son muy buena compañía, nos envía José Solí. Muchas de nuestras condolencias, nuestro más sentido pésames a la familia de Luis Olla Acosta. Bueno, terrible todo. ¿Cómo te va, doctor Ariel? ¿Cómo estás? Un saludo para él y todos tus compañeros ahí en la mesa. Bueno, doctor Ariel Martínez, ¿por qué andás ahora medio escondidito, hablas poco? ¿Cómo anda Cerro? Viene la Copa Libertadores, el viernes es el sorteo, contanos. Sí, estamos trabajando en el día a día del club, siempre, con todos mis compañeros de comisión directiva. Estamos realmente muy contentos por la actualidad del plantel. Hay muy buen ambiente en Cerro, trabajamos con mucha expectativa porque vienen las semanas definitorias del semestre. En el campeonato de apertura, la última ronda que ya empezó el fin de semana pasado, y bueno, desde el viernes que se sortea la fase de grupos de Copa, ya se va a empezar a vivir también eso con mucha mayor intensidad. Bueno, contanos, el tema de Cerro está muy involucrado con Cerro, campeonato, cómo andan las cosas, contratación de jugadores. ¿Algo van a ver, Ariel, doctor? No, la última incorporación fue la del arquero Jan, que vino de San Pablo a préstamo, lastimosamente por la situación que sufrió Rodrigo Muñoz, esa lesión que no estaba en los planes, que se dio justo en la semana del cierre del libro de pases para la Copa, y pudimos en 48-72 horas lograr esa incorporación y completar los 4 arqueros que teníamos en el plantel. Rodrigo, lastimosamente, en lo que queda del semestre ya no va a estar, pero esperemos que se incorpore, y creemos que así va a ser al inicio del siguiente semestre. Y estamos, como te dije, bastante conformes con la actualidad del plantel, no así
con el desempeño de los árbitros, que en el último partido otra vez tuvieron un grosero error que hoy se queda aún en mayor evidencia con la publicación del audio del VAR. Que con toda la tecnología que tienen a su alcance se equivoquen de esa manera, y que de la conversación que se escucha ahí surjan tantos errores técnicos de los árbitros, preocupa y de sobremanera, y preocupa que sea siempre sean los mismos actores. En línea aquí no se puede equivocar de la manera que se equivoca, y en el VAR Juan Gabriel finísimo Benítez tampoco, siempre es finísimo en contra de Cerro, aunque esta vez no fue nada fino el error, sino que fue enorme, más grande que la olla. Un segundo, sí, yo me refería al segundo campeonato cuando dice jugadores que pueden volver o que pueden incorporar, pero todavía falta. Vamos al tema de fondo. ¿Cuál va a ser la posición de Cerro? Hablas de Lucena. Compañeros, que para la mesa, para un sector sí, para otro no, pero ustedes consideran una injusticia, tremenda injusticia, que no haya sancionado penal doctor Ariel Martínez. Mira, hubo pisotón y empujón, no sé quién puede decir que no fue penal eso, y en el debate que se produce ahí en el VAR, hablan uno de intención, que no tiene ninguna aplicación en este tipo de situaciones, y dos hablan de intensidad. La intensidad se toma en consideración para la sanción disciplinaria al jugador. Si hay intención baja es sin tarjeta, si hay intención media, intensidad media es tarjeta amarilla, y si es la intensidad alta es tarjeta roja. La intensidad no se tiene en cuenta para la sanción, eso fue penal. Y si ellos consideraban que la intensidad fue baja, tenía que mantener, o sea, no tenía que sancionar con tarjeta al infractor, pero sí penal. Y eso es increíble, que en línea, estando de frente a la jugada, a 10, 12 metros, no se percate, que el del VAR con toda la tecnología a su alcance no se percate. Y lo más increíble del audio, Juan Gabriel Benítez dice, lo primero que dice, hay pisotón, no reanudes. Y después dice que es una acción propia del juego. ¿Cómo va a ser una acción propia del juego el pisotón? Hay contacto, porque acá mucha gente quiere tapar todo con que el fútbol es un deporte de contacto. Es cierto, pero hay contactos que son legales dentro de la normativa del fútbol y hay contactos que son ilegales. Es más, el único contacto legal que se reconoce es hombro con hombro y bajo ciertas circunstancias. Un pisotón no es un contacto legal, nunca debió ser sancionado penal. Es un error enorme y ni siquiera le invita al árbitro a que venga a analizar. ¿Para qué invierte la APF y todos los clubes tanto dinero en el VAR si después no se va a usar? Y encima es alguien que es recurrente. El apodo de finísimo tuvo en la primera fecha que se utilizó el VAR y fue en una sanción en contra de Cerro. Y hoy sigue. Nosotros no queremos más verle a Juan Gabriel Benítez en el VAR cuando juega Cerro Porteño. Juan Gabriel Benítez nunca más en el VAR cuando juegue Cerro. No queremos más verle. Pero te pregunto, doctor Ariel Martínez, ¿nota la APF Departamento de Árbitros o lo haces público ahora? No hago público ahora, Arturo. No sé si ya hace falta una nota, porque las notas nunca tienen respuestas. Y la verdad que preocupa, porque acá vino Elizondo que arbitró una final de una Copa del Mundo para instruir a los árbitros, para capacitarlos. No sé, yo ya perdí la cuenta de hace cuántos años están, y los errores son cada vez peores. Y yo creo que hay un error individual de quien está en el VAR. Hay un error individual de línea, y digo en orden de responsabilidad. Hay un error, obviamente, del árbitro principal. Pero hay un error enorme de quien dirige el departamento de árbitros, que no puede ni siquiera capacitar mínimamente a sus árbitros y siguen cometiendo esta clase de errores. Bueno, para ir cerrando la charla con este disgusto total, fuerte, las palabras del doctor Ariel Martínez contra el arbitraje. Es decir, de este partido de Lucena. Ustedes, compañeros, con el doctor Ariel Martínez. Doctor, me acuerdo también en el pasado, en la temporada anterior, hubo un disgusto contra Carlos Paul Benítez. Y si mal no recuerdo, también en algún partido ante Sol de América, un 0-0 en la olla. Y hoy otra vez el árbitro, en esta ocasión metido en esa polémica que ustedes reclaman. Sí, recuerdo. Había Chiqui inclusive hablado en ese entonces, también yo me había manifestado. Y preocupa porque con toda la tecnología, como te dije, con árbitros, y ahí yo viví casi las responsabilidades. Yo creo que acá
la mayor responsabilidad es del VAR porque es quien ve y ve varias veces la jugada y no puede ser que ni siquiera le invite al árbitro principal a evaluar con las imágenes. Creo que el segundo gran responsable es el línea Aquino, está de frente a la jugada, está a 10-15 metros de la jugada y tampoco avisa de la sanción y hace una interpretación él que creo que ni siquiera le corresponde. Y después el árbitro, que dentro de todo creo que es el que está más tapado en la jugada, pero eso no le exime de responsabilidad. Acá cuando yo hablaba de esto con el propio director en la reunión que tuvimos, habla que las responsabilidades son de todos. Hoy ya no van terceros, sino que no son cuatro, son como 10. Todos son responsables en diferentes grados. Y no pueden seguir cometiéndose estos errores con tanta tecnología invertida ahí. Yo creo que esto amerita un análisis exhaustivo y el principal culpable es Elizondo. A Elizondo se le trajo para mejorar el arbitraje hace años y el arbitraje cada vez es peor. Y él no se da por notificado. Y yo quiero que salga y explique qué pasó acá. Y que reconozca los hechos o que vuelva a chamullar, le hablo en su jerga para ver si entiende, como lo suele hacer. Pero de una vez por todas tenemos que terminar con esta clase de fallas, entre comillas, que inciden directamente en el reportaje, en el resultado. Y no vimos reportajes antes, y era lo que quería decir, porque acá en nuestro fútbol lastimosamente hay una maldita costumbre de que cuando no te acompañan los resultados y salís a quejarte es porque te quieres justificar. Y no es así, porque muchas veces los fallos arbitrales inciden directamente en los resultados. Y se producen derrotas o se pierden puntos porque los árbitros fallan groseramente. Y ahora volvieron a fallar groseramente. Por suerte nuestro equipo pudo capitalizar otras situaciones y ganamos. Y salimos a decirlo y salimos a decir también que a partir de ahora, cada fallo vamos a levantar la voz. Y no le queremos ver más a Juan Gabriel Benítez en partido de Cerro. Doctor, coincidentemente, doctor, Juan Gabriel Benítez fue el VAR en aquel partido Cerro Libertad. Y ¿sí? Rodney Aquino fue el AVAR, aquel línea, en cancha. Perdón, en línea, el pisotón de Bangioni. Sí, y también fue un penal, tampoco se cobró. Pero lo que te estoy diciendo, cuando los resultados no acompañan, parece que no se puede salir a hablar acá. Entonces decidimos todo y ante la suma de resultados de fallos en contra de Cerro y ante la situación que hoy en nuestro fútbol lastimosamente uno puede hablar solo cuando gana, salimos a hablar hoy que estamos junteros y venimos ganando partidos, porque ahí tenés una clara muestra de cómo los fallos inciden en los resultados. Y pasó varias veces en este torneo y ahora vuelve a pasar. Y con la misma persona. Viene desde la primera vez que se utilizó el VAR en cancha de Guaraní, cuando utilizó su famosa frase finísimo, que hoy es uno de sus seudónimos, ¿verdad? Doctor, me acuerdo el año pasado en la divisional cuando tuvieron la chance de reunirse con la exposición que hizo Elizondo, Pablo Silva. Aquella vez ustedes no habían quedado nada convencidos tampoco, ¿verdad? O sea, mantienen la misma postura independientemente a que en algún tramo se pudo mejorar un poco más que en otro, pero mantienen esa idea de haberle sacado el respaldo, entre comillas, a Elizondo y al departamento de árbitros, ¿verdad? Mira, esa vez, y te pueden decir todo lo que estuvieron, esa vez, 11 clubes le dijimos que hay árbitros con nombre y apellido que no pueden seguir en el fútbol paraguayo. Y él seguía defendiendo, Elizondo seguía defendiendo. A gente que no tiene más por qué estar en el fútbol, es increíble. Pero por lo visto, cree que el único que entiende de fútbol es él y todos estamos equivocados. Sin embargo, nosotros le estamos señalando los errores claramente con interpretación de normas. Cuando él sale un día a decir una cosa y otro día dice otra cosa. ¿Se acordarán de los pisotones? Ya pasó esto con anterioridad. Un pisotón no fue penal. El mismo árbitro 3 días después expulsa por el mismo pisotón. Y ahora otra vez el pisotón no es penal. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? ¿O acá se cobra con un reglamento o se cobra con las explicaciones del Elizondo que son tan cambiantes o más cambiantes que, no sé, porque cambian cada 3 días los criterios de nuestros árbitros? Y eso es culpa del director del departamento de árbitros. Culpa exclusiva de Horacio Elizondo. Y no podemos seguir permitiendo eso. Si él vino para capacitar árbitros, él es el que mayor confusión genera en los árbitros.
Bueno, doctor Ariel Martínez, el disgusto, perdón si uno es reiterativo en esto, se te siente muy ofuscado, doctor, muy golpeado, muy dañado. No sé si dañado, pero es cierto, el fútbol es esencialmente un juego, Arturo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que depende del fútbol, hay mucha gente que vive del fútbol, hay muchas familias que dependen del fútbol. Y un fallo arbitral genera miles de situaciones en todas esas personas. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando vienen en nuestras casas a cometer esa clase de errores, porque tienen directa incidencia en los resultados, y de los resultados hay muchos trabajadores que viven y no podemos quedarnos callados, y realmente indigna y lastimosamente no siempre podemos salir a hablar porque tenemos esa maldita costumbre en el fútbol paraguayo de que cuando te ganan te tenés que callar por más que te hayan metido la mano en el bolsillo y solamente podés hablar cuando ganás. Y hoy yo aviso, hoy hablamos porque ganamos, pero vamos a seguir hablando ante cada error de acá al fin del campeonato, y a Juan Gabriel Benítez no le queremos más ver en ningún partido de Cerro Porteño. Chao, doctor Ariel Martínez, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, un abrazo. Adiós, el doctor Ariel Martínez. Yo me voy por un lado o por el otro, pero ese era el tema. Escuchen esto y después vamos a ir a la pausa. Luis Cacabelos, escuchen. Mi querido Arturo, muy buenas tardes. Quería nomás preguntar, ¿qué hace Elizondo como director de árbitros en todo esto? Yo creo que está percibiendo un emolumento importante y no hace absolutamente nada. Formación de nuevos árbitros, una pena. Bueno, y después sigue. Querido Arturo, pero hago mía las palabras del doctor Martínez con referencia a este árbitro. Guaraní también elevó su queja a través del presidente, pero todo queda en agua de borraja o en cualquier escritorio. Desde luego, nunca estuve de acuerdo con el VAR. Desde luego, nunca estuve de acuerdo con el director de árbitros. No puede ser que nosotros no podamos tener un representante nuestro en el fútbol paraguayo. Pero, como siempre, todos los extranjeros son mejores de los que están o de los que estamos aquí, en lo que fuesen. Y espero que el tribunal o cosas por el estilo hagan y respeten el pedido de Cerro, donde Guaraní, por supuesto, se acopló y se acopla como corresponde. Este fue el problema que conllevó a la salida de el escribano Harrison y hasta ahora sigue sin solución. Recuerdo perfectamente. ¿Por qué no hay? Porque no hay interés en mejorar, no hay deseo de mejorar. Malísimos maestros que dan supuestamente cátedras de lo que es el arbitraje. Fuerte abrazo, aprovecho para la pronta recuperación de nuestro amigo Alfredo, respeto a toda la familia del programa y lo mejor para ustedes. Luis Cacabelos es dirigente de Guaraní. Luis. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic, crema la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic, crema es un producto de Laboratorios Indufar, CISA. La Unisal y la APF te dan esa gran oportunidad. Estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo hasta el 10 de abril con 60% de descuento en la matrícula. Cupos limitados. Más info en unisal.edu.py. Llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Fuerte lo del doctor Martínez, ¿verdad? Sí, totalmente, porque pide que nunca más lo arbitre Juan Benítez. Pero si vos sos defensor del árbitro que pitó este partido, ¿por qué no sancionó penal Víctor lo de Lucena? Para mí porque el fútbol es un deporte de contacto, porque el contacto fue accidental, los dos jugadores van a la carrera rumbo a la pelota y ahí se da
el pisotón. Yo comparto la última frase, por más que el doctor Ariel Martínez dijo que no tiene sentido, la última frase que cierra el video del VAR para mí explica y justifica por lo menos lo que yo pienso. Puedo estar equivocado, pero... Y Ariel Martínez dijo algo que realmente tiene mucha razón. Pisotón, dijo Juan Gabriel, no reanudes, Paul, no reanudes, pisotón. Y después él mismo mira y dice que no hay pisotón, que hay un accidente, contacto. Pancho. Para mí penal, y coincido con el doctor Ariel Martínez, hay contactos que son ilegales en el fútbol. El pisotón es un... Para mí penal, pisotón penal. Vamos a escuchar, ¿le parece el VAR? Sí. Un segundito me dice Gustavito. Un segundito. Bueno, Luis. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Saludos para Alberto Caballero, está de cumpleaños. Muchísimas felicidades, Alberto, compartiendo con la familia entonces. Alberto Caballero está de cumpleaños. Muchísimas felicitaciones a Alberto Caballero. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Trebella representa frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Feel. Tenemos... Quiero ver esa última acción. No reanudes, por favor. Esa última acción. No reanudes. Ahí está. Tranquilo, Mauro. Quédate ahí. Ahí está. A ver. Ahí está. Hay un pisotón antes. Fíjate, por favor. ¿Puedes describir, Paul? ¿Qué fue lo que vio? Paul. Hay un pisotón en la pierna con la pierna derecha. ¿Me puedes describir lo que viste? El jugador recibe el balón y siente el contacto y se tira para adelante. ¿Pudiste ver algún contacto en algún lugar, Rodney? Mínimo. Lo Okay. mínimo en el pie derecho. Ok, a ver para atrás. Dale para atrás. Para atrás, ya me velocidad normal. Una toma amplia, dame. Una toma amplia. Vamos a una toma amplia. Deja seguir. Ok, perfecto. Para mí hay un contacto, pero es por acción del juego. El jugador en ningún momento intenta agredir al jugador. Seguimos, Paul. Señor, el audio. Bueno, Ever Almeida que nos disculpe porque teníamos por una entrevista y si podemos hacer en el este ya una cuestión comercial y de atrasado también que estamos por cumplir con otros auspiciantes. Ya volvemos. La hierba no se le niega a nadie, Guampasí, yerba mate Ubillá. Conocer nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chá, yerba mate Ubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Leopard te invita a su gran feria auto de motocicletas a realizarse los días sábado y domingo de 8 a 17 horas en la fábrica central de Rainpex Leopard, hasta 50% de descuento. Para más información comunicate al 0985-490168. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. 1323. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Con CNT, más de 2.000 millones en premios por solo 10.000 guaraníes. Una Toyota Hilux 3 Hyundai HB20 y 1.400 millones en el poderoso. Anímate a soñar, pedí CNT, por Emoy. ¿Cómo cerramos lo de Lucena? Lo del doctor Ariel Martínez. Y que Cerro va a ser duro, como dijo el doctor Ariel Martínez, y va a levantar su voz de protesta a todos los partidos que se crean perjudicados. Bueno, pero Chiqui Arce ya sentó posición, no voy a hablar más del arbitraje, digo. Sí, ya dijo. Lo otro también, pongámonos de este lado, o miremos la situación de este lado también, digo yo. Si es que llegaba a cobrar, ¿alguien podía protestar? Creo que protestaba Víctor Villalba. Y a mí no me iba a parecer penal, pero... Claro, protesta, por ejemplo, dice Víctor Villalba, decisión errónea del árbitro y el VAR, ¿verdad? Y para mí sí, en porque ese caso, tenía sí. argumentos, digo, para cobrar. Hay apenas, Pancho. Preguntaste, Niobo, y ahí tenés un compañero en la mesa que piensa distinto a vos. Sí. Totalmente. Sí, hubiera pensado distinto. Respetable sí, su posición también, obviamente. Bueno, correcto, Luis.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellara 1751 Casi Cubichac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, los mejores precios con IO TV LED Smart de 32 pulgadas más Air Mouse. Contado, 1.514.000 guaraníes. Compran IO.com.py. ¿Sabe de qué no hablaron ustedes? ¿De qué? ¿De qué? Y ya saben ustedes lo de Libertad, ¿verdad? Sí, que juega hoy. ¿Qué? Que no juega. No están Merlini sí, ni Vareiro. Los dos lesionados. No están. No y está. no vamos a hablar de Libertad hoy. Están lesionados. Dos bajas muy sensibles. La de Vareiro ya se venía manejando porque no viene jugando hace 3 partidos. Sí. Pero sí, la de Merlini es Lesión una baja muscular. muy sensible porque Merlini viene siendo uno de los hombres más importantes de Libertad. No, ese Sí, ya está, Pancho, ya está. Es lesión lo de Merlini. Así Sí, mismo, señor. lesión. Es más, está haciendo fisioterapia. Está con una lesión muscular, Merlini. ¿Y cuál va a ser el equipo de Libertad hoy? Allí tenemos que ver cómo sí, porque en bueno, principio listo. Así es fácil. porque contigo, Luis. todo estaba con Merlini y la noticia es que hoy no está Merlini. Todos los medios lo teníamos a Merlini, porque no es por nada, pero Libertad es el club más cerrado del mundo. Hoy últimamente cuesta conseguir alguna noticia. Es más, esto de Merlini tuve que preguntar y ahora me dan el dato que está lesionado y que está haciendo fisioterapia, porque todos lo teníamos a Merlini. Sí, Esa es la también realidad. pasa que Libertad sube recién el mediodía Al del mediodía. partido. Claro, los la lista de convocados, los convocados, por eso. Por eso es que hoy recién lo Y a podemos partir de allí escuchar. tenemos que ver cuál es el formato sin Merlini, porque en principio estaba para ser titular ahí, él con Tacuara y con Sebastián Ferreira en ataque. Que gritó Tálvaro no fue full y Merlini salió lesionado. ¿Qué es esto, Esa fue la jugada con La Otálvaro. jugada de Otálvaro donde toca primero la pelota y después termina en el pie de Merlini, el recorrido, y ahí queda gritando Merlini. Una jugada que fue muy protestada en la cancha, contaba Sí. Diego el otro día. Ah, bueno. Pero, 13-26. pero después siguió jugando Merlini, o sea, no salió al instante. No salió con al ese instante, gol. no salió. Sí. Ya volvemos. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y cómprate eso que tanto querés. Y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunícate al 414-3030 en Visión Banco. Vos estás primero. Proba el nuevo ron Fortín Canela ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce. Es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevilla Pasos del viaducto de General Santos. Sanizar proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar albirrojo. Super Espuma. ¿Ustedes saben si fue por positivo del gremio? ¿Se confirmó que eran 3 o 2? ¿Perdón? Dos. Por lo No, del- pero está confirmado. Sí, No, vuelvo a preguntar. Una cosa es que nos bajen y le diga acá no entran, por el tema del gremio. Y otra cosa es si ustedes tienen la certeza de que había 2 positivos. Según los medios ecuatorianos, sí, 2 casos positivos. No, Estando pero en ¿cómo Guayaquil. dice? ¿Dónde está? Dijo, se comprobó. No, Conmebol en su informe solamente habló de suspensión de partidos, no explica el caso puntual. No, porque sería interesante. Esta mañana hablamos del tema con Santula también y el tema del acá porque se hace acá el viernes. El viernes Totalmente de acuerdo. 18-15 en el Defensor del Chaco. Pero también hay que tomarse todos los recaudos como en Ecuador. Sí, debería de tomarse, Arturo, porque... Ahí dice aclaración en torno al traslado de la sede del partido, si me permiten. La Conmebol está facultada por los reglamentos de la Conmebol Libertadores y por las disposiciones del protocolo sanitario COVID-19 a cambiar de sede y programar de cualquier partido de la competición. 2. Los protocolos sanitarios del COVID-19 rigen sin alteraciones de septiembre del año pasado, después de ser aprobado por los gobiernos de los 10 países que integran la Conmebol. 3. Estos protocolos establecen que los equipos se trasladan a distintos países en vuelo burbuja. Eso quiere decir que los miembros de cada delegación no tienen contacto con la población local, salvo lo estrictamente necesario en materia de alojamiento y desplazamiento. 4.
La Secretaría Nacional de Deporte del Ministerio de Salud del Paraguay emitieron un comunicado el lunes 5 de abril en que se deja expresa constancia que los partidos internacionales de la APF y la Conmebol están autorizados siempre cumpliendo con los protocolos sanitarios ya aprobados. Por lo tanto, no se aplica la cuarentena establecida para quienes retornan de Brasil. 5. Los vuelos burbujas se aplican en todas las competiciones. Anoche mismo, el Santos de Brasil visitó al San Pablo de Argentina, a pesar de que este país aplicó severas restricciones a los viajes comunes procedentes de Brasil. Hoy se enfrentan Defensa y Justicia en la Argentina y Palmeiras. Esto es posible porque, insistimos, los equipos visitantes no tienen contacto con la población. Llegan, se instalan en el hotel, disputan el partido y regresan a su país. Informe de la Conmebol, compañero. Arturo, lo último es que esta es la cronología de lo que sucedió. Llega el plantel de Gremio a Ecuador y llegan con el resultado del hisopado que se le hizo el PCR, hisopado PCR negativo. Pero al llegar en el aeropuerto, el Ministerio de Salud de Ecuador dispone que de vuelta se le haga a toda la comitiva y de vuelta se le haga el análisis. Y en esos análisis que tuvieron 24 horas después, o unas horas después en este caso, saltan los positivos. Pero un ratito, llegó el avión. Sí. Y ahí se le volvió a hacer. Exactamente, en territorio ecuatoriano ya. Y allí estando en Ecuador saltan 2 positivos y 1 indeterminado. Y el indeterminado hoy se termina confirmando como un tercer caso. Esa es la situación más clara que se tiene sobre el tema. Los jugadores que dieron positivos son Paulo Víctor y Wanderson. Ellos quedan... Paulo Víctor era Pero Víctor, a ellos se le hizo en el aeropuerto. Sí, al llegar, porque esa es la disposición que tiene el gobierno de Ecuador con las delegaciones. El gobierno de Ecuador. Sí, el ministerio no el gobierno de de Argentina, por ejemplo. No, y acá tampoco. Acá el que llega con yo no estoy jugando a favor ni de Argentina, ni de Ecuador, ni de Paraguay. Para nada. Te estoy diciendo que son de Ministerio de Salud de distintas posiciones y gobiernos. Sí, claro, y distintos protocolos. Y eso termina pasando y al darse 2 casos positivos, ellos ya no podían salir del hotel. Por eso el partido era imposible que se juegue en Ecuador. Y ahí se da el cambio a Paraguay. Hoy llega la delegación de Gremio a las 9:30 de la noche a Asunción. Aquí veo el reporte de Globo. 9:30 de la noche está marcado el horario de llegada para la delegación de Gremio, para el partido que será el viernes en el Defensor del Chaco. Embarcan a las 3 de la tarde, dentro de un rato, dentro de 1 hora y media. ¿Dónde se van a alojar? Estarán subiendo al avión, se van a alojar en el hotel que está frente a la Conmebol. Bueno, allí van a por lo estar menos alojados los jugadores de Gremio. Bueno, Pablo y Carlos Jr. encontraron en la sala para el control del doping, antidoping. Pablo y Carlos Jr. Paraguay Espino, la verdad. Sí, Carlos Espino. Pablo lo vio llorando y le dijo: seguí jugando así, cuídate que vas a ser el mejor que nosotros. Esto recién empieza para vos. Y Junior le pidió la foto, que grande Pablo da Silva, y están juntos. Envía a Dani Maciel la foto en el Twitter de Pablo da Silva y de Pablo y de Carlos Junior. Están juntos y lo estimuló el experimentado zaguero del 12. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casas Centrales, Sevilla, la KCR y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Cacimbachito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Es un diputado de Porto Alegre que está compositivo con la delegación del Gremio. El tercer caso entonces, fuera de los 2 jugadores. El que estaba indeterminado. Sí, exacto. Dice Gremio viajado a 3 países en 5 días corriendo riesgo de... Bueno, ese es lo que estamos recibiendo en producción externa. Renato Gaullo hace poco dio positivo. Él no estaba a disposición para este partido en el viaje. El técnico de Gremio, Renato Gaullo. Bueno, si le podemos llamar a Espínola, por favor, por lo que le estimuló Pablo da Silva. Ya volvemos.
Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, 100 minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Lotadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Abu, rentamac.com.py. Estilugar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Casermir, Mendoza, Concepción, Estilugar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrida, sabor a tu vida. 1334. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pesca, Seguro en el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Casa Central de Sevilla, 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-613-130, depósito San Cristóbal. No hay asado sin choriqueso de Charty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano, que está buenísimo. Encontranos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Charty, que buenos están con la calidad de garantía cooperativa Chartizer. En Bancap te damos la oportunidad de hacer la financiación de maquinarias e implementos agropecuarios con tasas del 5% en dólares y del 8% en guaraníes hasta en 5 años. Visita la web y entérate de todos los beneficios. Llámanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo grande. Bueno, contanos, Carlos. En el Twitter de Daniel Maciel dice: Pablo y Carlos Junior encontraron en la sala para el control antidoping. Pablo lo vio llorando y le dijo: seguí jugando así, cuídate que vas a llegar a ser mejor que nosotros. Esto recién empieza para vos. Y Junior le pidió una foto. Contanos cómo fue el encuentro con esto que estamos comentando ahora, con Da Silva, contigo, Carlos Espínola. Contanos. Sí, ya habíamos conversado ya durante todos estos partidos que habíamos tenido contra 12. No había comentado que jugó con mi papá, que era amigo de mi papá, y nada, fue algo lindo para mí porque realmente la verdad nunca imaginé poder jugar contra ellos y también con esa camada, ¿verdad? De Cristian, de todo, porque también fue mi compañero de Nacional, y fue algo lindo para mí porque, como te estoy contando, nunca creí que iba a poder compartir en la cancha con ellos. Él te encontró llorando, Carlos. Sí, me encontró llorando ahí en la sala antidoping. Y que tal cual dice el texto, ¿no? Cuídate, vas a llegar a ser el mejor. ¿Y vos cómo respondiste? ¿También te pasó el llanto o lloraste más? No, yo realmente no quería mirarle, ¿verdad? Porque ellos me decían que iba a tener mucho más por delante, que esté tranquilo, que si sigo haciendo así las cosas, que voy por buen camino y que pronto voy a tener muchas finales más por disputar, ¿verdad? ¿Te emocionó lo de Pablo Da Silva, entonces? Sí, claro que sí, porque como todos saben es un referente histórico acá en el fútbol paraguayo, y aparte yo siendo chico le vi disputando ese mundial inolvidable, ¿verdad? Y entonces creo que de esa manera creo que me llegó directo al corazón, directo al cerebro también, ¿verdad? Para que yo vaya fortaleciéndome en lo futbolístico. Muy bien, reconocimiento que está haciendo Carlos, hijo de Carlos Paraguarí Espínola, excelente, sos como jugador de fútbol, y cuando te dijo él, vas a llegar a ser mejor que nosotros, esto recién empieza para vos, ¿qué le dijiste? Y realmente nada, le dije gracias, Pablo. No sé, tomé de la mejor manera porque no sabía qué responderle realmente, porque imagínate todo lo que ellos hicieron para el fútbol paraguayo, para el fútbol internacional también, donde es ídolo, y que se digan esas cosas. Creo que a mí me dejaron sin palabras, nada más que le agradecí, le respondí con una sonrisa y nada, y seguimos jugando, ¿verdad? Bueno, seguiremos charlando. Carlos Espínola, hijo del famoso Paraguarí, muy buen zaguero. Por una cuestión de tiempo no podemos continuar hablando de la Sudamericana, de lo que fue y el campeonato. Chao, Carlos, gracias por tu tiempo. Gracias, un abrazo. Igualmente a vos, Carlos Espínola. Eso es lo que decía Pablo Da Silva en vestuario.
La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. 1339. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita nuestra concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A ver si podemos intentar con Pablo da Silva. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivos y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cambio por un S21. Para más información ingresa a shost.com.py. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 358 puntos en todo el país o realiza tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. 1340. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoki_py. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 48 en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Colón, Ovidio de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. 1341. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. En 1996 iniciamos un sueño que parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, la imaginación y la creatividad hicieron posible lograr grandes transformaciones. Hoy nuestro mayor anhelo es legar al Paraguay la seguridad y la confianza con trabajo, disciplina y honestidad. Tupiru Villá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Libertad Atlético Nacional hoy a las 20:30. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Hago una pregunta a la mesa. $900.000 para cada equipo de la Sudamericana. ¿Tienen un solo partido después? 3 partidos, señor. Tres de local, 3 de visitante. 300.000, 300.000. Tiene que costear todos los gastos con $900.000. Exactamente. Así mismo. Muy bien. Equipo liberteño Paraguay. Tentativo equipo: Martín Silva en el arco, Iván Ramírez, Javier Báez, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Iván Franco, Alexander Mejía, Ramón Martínez, Rodrigo Bogarín, Sebastián Ferreira y Adrián Martínez. Me dicen que en principio Tacuara no iría de titular, pero bien, veremos. Vamos a ver qué pasa, niño. Si pasa 12, por ejemplo, ¿cuánto clasifican por serie? ¿Uno solo? Solo el primero clasifica. Terrible, ya volvemos.
En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Síguenos en Facebook, Instagram, teléfono 0986-252-555, Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría y elegí Kenton Chacomara, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo. Remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. 1344. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada hasta tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Mañana, River Guaireña. Explito que esté con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Funciona y clean que elimina el resto del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Explito que esté en el área superior con el pacto de confianza Inigio. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más si la gente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. 1345. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren la Lactlanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactlanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la yuteña ICA. Hoy también tenemos Recopa Defensa y Justicia Palmeiras. El mundo cambió su nombre, que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, búscanos en redes como @LuomoPY. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Si se eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria se te ofrecen los mejores lotes, con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordinando la excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. 1346. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Sanitizantes para manos Base, desinfectante líquido, elaborado con alcohol etílico al 70%, con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. El viernes al mediodía, ese sorteo Comebol y Sudamérica. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención, porque abril es el mes de las pickups en Erimark, con 15% de descuento en todos los accesorios, sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hablamos Libertadores y Sudamericana. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 tenas al precio 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporenes, Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. El viernes arranca también la intermedia. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca la base sin condiciones en granvialit.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Cocina Atlas Mónaco, que 4 hornallas en cuotas de tan solo 73.000 guaraníes. Escribinos al 0982 60 2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
13:48. En Toyota Ochiesa nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, orgullos de plata, y mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mento Vicky Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mento Vicky Crema es un producto de Laboratorios Indufar, CISA. La Unisal y la APF te dan esa gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo hasta el 10 de abril con 60% de descuento en la matrícula, cupos limitados. Más info en unisal.edu.py. 13:48. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia del cambio, elegí vos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. 13:49. Asado y fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. La hierba no se le niega a nadie, la Guampasí, yerba mate Rubillá. Conocer nuestras variedades de Pantanal, nativa, relajante y chá, yerba mate y Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. 13:49. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lujillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Leopard te invita a su gran feria Outlet de motocicletas a realizarse los días sábado y domingo de 8 a 17 horas en la fábrica central de Rainpex. Leopard, hasta 50% de descuento. Para más información comunicate al 0983-874626. El Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Con CNT más de 2.000 millones en premios por solo 10.000 guaraníes. Una Toyota Hilux 3 Hyundai HB 20.400 millones en el poderoso. Animate a soñar, pedí CNT Che por Emoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Anduvimos bien, salvo. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esovellana 1751, casi Cubechec, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, los mejores precios con IO celular Huawei i9S 128 GB, contado 1.877.000 guaraníes. Compran io.com.py. 13:51. Llegó a Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresar a la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Probar el nuevo ron Fortín Canela ardiente dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. En la Conmebol tenemos la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en todos los protocolos sanitarios. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esovellana, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Hubo mucho debate, encuesta, participación del público y reconocimiento muy especial a la gran audiencia. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. 13:52. Wilmar SR, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos de locales, casas centrales, Sevilla, la Casa y Ríos de los Mayas, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, y Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utonono. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Esta noche estamos con Libertad Atlético Nacional de Colombia. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac? No remite más en su obra. Habilitas una sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abu. Rentamac.com.py. Estilugar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, numerosa Concepción. Estilugar.
Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de primera cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores. Un ajo con finas hierbas, picante y la tradicional. Upizza nutrice sabor a tu vida. 1353. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñambú, Manolo Ortiz Guerrero, Exparada y la línea 45, teléfono 0984-100-326, Depósito San Cristóbal. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontralos en nuestros 17 salones y en nuestros mejores puntos de ventas del país, embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Perdón, en instantes en voz alta. En Bancup te damos la oportunidad de hacer la financiación de máquinas e implementos agropecuarios con tasas del 5% en dólares y del 8% en guaraníes. Hasta en 5 años. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Bancup, un banco con raíces. Correcto, Luis. El partido hoy, compañeros, para ir cerrando el programa, Libertad Atlético Nacional de Colombia. Sí, recordar que Atlético Nacional viene evolucionado con respecto a su presencia ante Guaraní porque sacó resultados. Si bien es cierto, a los colegas colombianos como que muchos no les convence la idea de juego que tiene Guimaraes, pero está ganando, puntero en la Liga Colombiana. En ese momento estaba entre cuarto, quinto lugar, ahora está primero y ya aseguró la clasificación con fechas de anticipación a la siguiente instancia. Así mismo, a diferencia de Libertad que se fue frenando, continúa ahí en la cima, pero se le agregaron más equipos, en cambio en este caso a comparar punta y uno y otro como viene a nivel local. Y con respecto a lo que decías de Tacuara, el partido anterior él ya no fue titular, ¿se acuerdan? El último de Copa ante Católica, sí. Aquí. Entró faltando pocos minutos con una cara como diciendo, ahora. Tiene al principio no jugaría. Un equipo respetable también, hay que decir, el Atlético Nacional viene en alza. Andrade, el número 10, bueno. Candelo, es muy bueno, el lateral por derecha también, y arriba Harlan Barrera y Jonathan Alves. Sí, hoy el que no va a jugar es Rovira, que no vino con la delegación, volante central titular del cual hablan muy bien en el fútbol colombiano. Sí. Y en principio Chacón lo reemplazaría allí en la mitad de la cancha. Chacón viene de convertir un gol ante Envigado el fin de semana anterior. Recordando que... Bueno, eso tiene que ver con la Copa Libertadores hoy. Y mañana tenemos Sudamericana, ¿eh? Sí, mañana Sudamericana. Y un último detalle para apuntar sobre Libertad Atlético Nacional. El que gana, lógicamente, va a fase de grupos de Libertadores, pero el que queda eliminado tiene la chance de ir a fase de grupos de Sudamericana. Así que, sea cual sea el resultado, por lo menos Libertad tiene el hecho de que asegura participación internacional. Ahora sí, yendo a lo de Sudamericana, mañana 18-15 el partido entre River y Guaireña. River con ventaja 2-1 de visitante, por lo cual Guaireña insistimos. Pero ayer era el favorito nacional y quedó fuera. Exactamente, era favorito acá nacional. Tiene ventaja River por la situación del 2-1. Así mismo, 1-0 inclusive clasifica River. Así es, tiene que hacer 2 goles como mínimo Guaireña para pelear la serie. ¿Y cuándo llega Gremio? Gremio esta noche, a las 21:30, está llegando. ¿Cuándo llega Independiente del Valle? Por lo menos hasta ahora no encontré reportes. Gremio subió en su página oficial su itinerario, está saliendo dentro de una hora. Tenemos que nosotros para la leche, porque ya está presente con el niño y con Víctor, hablar con la gente de Ecuador, a ver cuándo viene, ¿verdad? Así es, vamos a buscar también el dato. Para aprovechar y recordar, Brian Montenegro hoy es figura de Independiente del Valle. 8 goles convertidos en apenas 9 partidos jugados. Y está para venir y ser titular ante Gremio el viernes. ¿Qué atracción el viernes acá, Brian Montenegro? Sí, será una atracción el partido propiamente. También Churín, por ejemplo, que es opción de alternativa en Gremio. Pero vuelve al país. Sí, regresa al país. Ya había jugado el año pasado ante Guaraní, Copa Libertadores, y ahora otra vez estará presente en el Defensor del Chaco. Nos vamos con el cuatrinomio de oro, ¿verdad? Sí, señor. Lo voy a aceptar esto, Pancho. Y el cuatrinomio... No. Vamos a dejar ahí nomás, nos vamos. Gracias. Hasta la extra. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo grande. 25 años. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia.
Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. El Ministerio de Salud Pública informó que el lote de 100.000 vacunas Covaxin donado por la India y que estaba en cuarentena fue liberado este miércoles. La cartera sanitaria también anunció que el lunes iniciará la inoculación ambulatoria de adultos mayores que se encuentran en albergues. Por su parte, la doctora Lida Sosa, viceministra de Rectoría, explicó que la inmunización será para personas de la tercera edad que están censados por las unidades